todos y bienvenidos un día más a este nuestro maravilloso y fantástico canal. Hoy comenzamos Harry Potter y las reliquias de la muerte. Hoy comenzamos el último libro de la saga y no sé cómo sentirme, porque en parte me siento muy orgullosa de haber llegado hasta aquí, pero por otro lado estoy triste porque va a morir gente. No sé cómo sentirme. ¿Vosotros qué tal? ¿Cómo estáis? Yo tengo un desasosiego en el interior. Bien, entonces comencemos con la lectura. Vamos a leer hoy 3 capituliños. Sí, este libro creo que es más o menos un poquillo más largo que el sexto. Y tiene creo que 37 capítulos contando el epílogo, ¿vale? Vamos a ir dosificando porque yo no quiero que se me termine tan rápido el libro. Entonces hoy vamos a leer 3 capitulillos. ¿Qué serían? El ascenso del Señor de las Tinieblas, In Memoriam, y la despedida de los Dursley. Sí, gente, no vamos a llegar a los 7 Potter. Lo sé. Duele, pero hay que ir dosificando porque necesito despedirme de a poco. ¿Qué voy a hacer yo después con mi vida? Vamos allá entonces con Harry Potter y las reliquias de la muerte. El último libro de la saga. Lo voy a abrir. No, esperar, primero vamos a contemplarlo. Esta es la portada. Mirad qué bonita. Llegará este momento, llegará. Y en la contraportada tenemos a... Todo duele. ¿Por qué todo duele? Tenemos a Harry en la moto de Sirius con Hagrid y Hedwig. Todo duele. No me he traído pañuelos, me cachis en la mar. Bueno, tengo toallitas húmedas. Si eso, sacaré una del paquete. Vamos a leer qué pone de este lado, ¿vale? ¡Entréguenme a Harry Potter!, dijo la voz de Voldemort. Y nadie sufrirá ningún daño. Entréguenme a Harry Potter y dejaré el colegio intacto. Entréguenme a Harry Potter y serán recompensados. ¡Nunca! Te digo yo. Cuando Harry Potter sube al sidecar de la moto de Hagrid y se eleva en el cielo, dejando Privet Drive por última vez, sabe que Lord Voldemort y sus mortífagos se hallan cerca. El encantamiento protector que lo había mantenido a salvo se ha roto, y ya no puede seguir escondiéndose. Y para detener al Señor Tenebroso, que se dedica a aterrorizar a todos sus seres queridos, Harry habrá de encontrar y destruir los Horrocrux que quedan. La batalla definitiva debe comenzar. Harry tendrá que alzarse y enfrentarse a su enemigo. ¡Chochón! Y esto es lo que pone en la contraportada. ¿Un poquito de spoilers? Bueno, a estas alturas no, pero en su momento igual sí, no me acuerdo. Ahora sí, gente, vamos a abrir el libro. Una página en blanco. Ay, Harry Potter y las reliquias de la muerte. Harry Potter y las reliquias de la muerte. Ay. Y aquí tenemos la dedicatoria, que es larguita, o al menos está puesta. Es un rayo. Gente, no sé si lo veis, ¿no? Es un rayo. La dedicatoria de este libro se divide en 7 partes. Para Neil, para Jessica, para David, para Kenzie, para Dee, para Anna y para ti, si has seguido con Harry hasta el final. ¿Pero por qué este libro te rompe el corazón? O sea, qué hija de perra la JK. Paso la página y aquí tenemos citas. Leámoslas. ¡Ay! El tormento arraigado en el linaje, el grito desgarrador de la muerte, el golpe que rasga la vena, la sangre que nadie restaña, la pena, la maldición insoportable. Pero hay un remedio en esta casa, no fuera de ella, no venido de otros, sino de ellos mismos, en su pugna sangrienta. A vosotros clamamos, oscuros dioses, que habitáis bajo la tierra. Escuchad con atención, dichosos poderes subterráneos, responded, enviad ayuda. Amparad a estos muchachos, concededles la victoria ya. Esquilo, las coéforas, ¿vale? Esto es una cita de eso. Y luego, debajo de esta, hay otra. La muerte no es más que un viaje, semejante al que realizan 2 amigos al separarse para atravesar los mares. Como aún se necesitan, ellos siguen viviendo el uno en el otro y se aman en una realidad omnipresente. En dicho divino espejo se ven cara a cara y su conversación fluye con pureza y libertad. Tal es el consuelo de los amigos. Aunque se diga que han muerto, su amistad y su compañía no desaparecen, porque éstas son inmortales.
Esta es por William Penn de More Fruits of Solitude. Qué interesantes citas para comenzar este libro. Ambas de ellas tienen que ver con la muerte. Nos estaba preparando para lo que venía, la innombrable. Ok, Pasemos la página. otro mapita, el último. El último mapa de Hogwarts. Aunque no vamos a estar mucho en Hogwarts, ¿no? Pero bueno. Me hace sentir nostálgica. Luego tenemos la tabla de contenidos y ya en la siguiente página, el capítulo 1. ¿Estáis preparados? Yo estoy preparada. Ok, empecemos de una vez por todas con el capítulo número 1 del 7º libro. El ascenso del Señor de las Tinieblas. Vamos a ver qué están haciendo los mortífagos. Mientras Harry está en su casa esperando a que lo vayan a buscar, pobrecito. En un estrecho sendero bañado por la luna, 2 hombres aparecieron de la nada a escasos metros de distancia. Permanecieron inmóviles un instante, apuntándose mutuamente al pecho con sus respectivas varitas mágicas, hasta reconocerse. Entonces las guardaron bajo las capas y comenzaron a caminar con paso enérgico en la misma dirección. ¿Ok? 2 desconocidos, a la luz de la luna. Se conocen entre sí. ¿Quiénes son? Veremos. ¿Buenas noticias? Preguntó el más alto. ¡Excelentes!, replicó Severus Snape. El lado izquierdo del sendero estaba bordeado por unas zarzas silvestres no muy crecidas, y el derecho por un seto alto y muy cuidado. Al caminar, los 2 hombres hacían ondear las largas capas alrededor de los tobillos. Van vestidos en plan uniforme, ¿sabéis? Capas negras. Mortífagos. Temía llegar tarde. Dijo Shaxley, cuyas burdas facciones dejaban de verse a intervalos cuando las ramas de los árboles tapaban la luz de la luna. Resultó un poco más complicado de lo que esperaba, pero confío en que él estará satisfecho. Pareces convencido de que te recibirá bien, ¿no? Snape asintió, pero no dio explicaciones. Giraron a la derecha y tomaron un ancho camino que partía del sendero. El alto seto describía también una curva y se prolongaba al otro lado de la impresionante verja de hierro forjado que cerraba el paso. ¿En dónde estarán estos? Porque por lo que me están describiendo parece un sitio pijo. Sé perfectamente en dónde están. Ninguno de los 2 individuos se detuvo. Sin mediar palabra, ambos levantaron el brazo izquierdo, como si saludaran, y atravesaron la verja igual que si las oscuras barras metálicas fueran de humo. O sea, para pasar tienes que mostrarle la marca a la verja. Bueno, algún tipo de hechizo, supongo. Pero ¿el hechizo no debería detectar que llevan la marca? ¿Para qué mostrarla? El seto de tejo amortiguaba el sonido de los pasos. De pronto, se oyó un susurro a la derecha. Shaxley volvió a sacar la varita mágica y apuntó hacia allí, por encima de la cabeza de su acompañante. Pero el origen del ruido no era más que un pavo real completamente blanco que se paseaba ufano por encima del seto. Ay, los Malfoy y su obsesión con los pavos. Es que claro, son sus primos. Lucio siempre ha sido un engreído. ¡Bah! ¡Pavos reales! Shaxley guardó la varita bajo la capa y soltó un resoplido de desdén. Una magnífica mansión surgió de la oscuridad al final del camino. Había luz en las ventanas de vidrios romboidales de la planta baja. En algún punto del oscuro jardín que se extendía más allá del seto, borboteaba una fuente. Snape y Shaxley, cuyos pasos hacían crujir la grava, se acercaron presurosos a la puerta de entrada, que se desplazó hacia adentro, aunque no se vio que nadie la abriera. Está todo automático, pero no por tecnología, sino por magia, gente. Magia. El amplio vestíbulo, débilmente iluminado, estaba decorado con suntuosidad y una espléndida alfombra cubría la mayor parte del piso de piedra. La mirada de los pálidos personajes de los retratos que colgaban de las paredes siguió a los 2 hombres, que avanzaban a grandes zancadas. Por fin se detuvieron ante una maciza puerta de madera, titubearon un instante y, acto seguido, Snape hizo girar la manija de bronce. Están entrando. La sala se hallaba repleta de gente sentada alrededor de una larga y ornamentada mesa. Todos guardaban silencio. Los muebles de la habitación estaban arrinconados de cualquier manera contra las paredes, y la única fuente de luz era el gran fuego que ardía en la chimenea, bajo una elegante repisa de mármol coronada con un espejo de marco dorado. Los muebles arrinconados en las paredes, ¿eh? Han hecho espacio. Pero ¿por qué no desvanecieron los muebles? Serán caros o mágicos, ándate tú a saber.
Snape y Shaxley vacilaron un momento en el umbral. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, alzaron la vista para observar el elemento más extraño de la escena. Una figura humana, al parecer inconsciente, colgaba cabeza abajo sobre la mesa y giraba despacio, como si pendiera de una cuerda invisible, reflejándose en el espejo y en la desnuda y pulida superficie de la mesa. Tienen a alguien ahí, flotando sobre la mesa. Ninguna de las personas sentadas bajo esa singular figura le prestaba atención, excepto un joven pálido, situado casi debajo de ella, que parecía incapaz de dejar de mirarla cada tanto. Imagino que es Draco, no lo recuerdo la verdad, pero lo imagino y para él será todo muy fuerte. Es que, teniendo la edad que tiene, metido en todo eso, y siendo tan mimado como lo fue, porque Draco es un niño que ha sido protegido toda su vida. Sí, le hablaron sobre la pureza de la sangre y él bien que iba diciendo por ahí mierda sobre los sangre sucia y no sé qué tonterías, pero es un niño, bueno, ahora adolescente, ¿no? Pero fue un niño muy protegido por sus padres, muy mimado, y de repente verte expuesto a todo esto debe ser muy duro, ¿eh? Muy, muy duro. ¡Shaxley! ¡Snape!, dijo una voz potente y clara desde la cabecera de la mesa. ¡Casi llegan tarde! Quien había hablado estaba sentado justo enfrente de la chimenea, de modo que al principio los recién llegados solo apreciaron su silueta. Sin embargo, al acercarse un poco más, distinguieron su rostro en la penumbra, un rostro liso y sin una pizca de vello. Serpentino, con 2 rendijas a modo de orificios nasales y ojos rojos y refulgentes de pupilas verticales. Su palidez era tan marcada que parecía emitir un resplandor nacarado. Madre mía, el Voldemort, ¿eh? Feto recién salido. Bueno, no, pero calvo y tal, es como raro, es como un maniquí, pero sin nariz. Imagínate ver eso todos los días. Madre mía, yo no desayuno, no me entra la comida. ¡Aquí, Severus!, dijo Voldemort, señalando el asiento que tenía a su derecha. ¡Shaxley, al lado de Dolaf! Tienen sitios específicos en la mesa. Los aludidos ocuparon los asientos asignados. La mayoría de los presentes siguió con la mirada a Snape, y Voldemort se dirigió a él en primer lugar. Esto habla de que Snape está cerca de Voldemort, ¿sí? Tú primero, tú al lado mío. ¿Y bien? Mi señor, la Orden del Fénix planea sacar a Harry Potter de su actual refugio el próximo sábado al anochecer. El interés de los reunidos se incrementó notoriamente. Algunos se tensionaron, otros se estremecieron inquietos en el asiento, y todos miraron alternativamente a Snape y a Voldemort. Con que el sábado, al anochecer, repitió Voldemort. Sus ojos rojos se clavaron en los de Snape, negros, con tal vehemencia que algunos de los presentes desviaron la vista, tal vez temiendo que también a ellos los abrasara su ferocidad. No obstante, Snape le sostuvo la mirada sin perder la calma, y pasados unos instantes, la boca sin labios de Voldemort esbozó algo parecido a una sonrisa. Bien, muy bien. Y esa información procede de esa fuente de la que ya hemos hablado, respondió Snape. ¡Mi señor! Shaxley, sentado al otro extremo de la mesa, se inclinó un poco para mirar a Voldemort y a Snape. Habló sin que le preguntaran, ¿eh? Cuidado, Shaxley, cuidado. Todas las caras giraron hacia él. ¡Mi señor! Yo escuché otra cosa, dijo, y calló, pero al ver que Voldemort no respondía, añadió. A Dawlish, el Auror, se le escapó que Potter no será trasladado hasta el día 30, es decir, la noche antes de que el chico cumpla 17 años. Snape sonrió y comentó. Mi fuente ya me advirtió de que planeaban dar una pista falsa. Debe de ser esa. No cabe duda de que a Dawlish le han hecho un encantamiento con Fundus. No sería la primera vez. Todos sabemos que es muy vulnerable. Dawlish no eres para nada confiable. Le aseguro, mi señor, que Dawlish parecía muy convencido, insistió Shaxley. Si le hicieron un encantamiento con Fundus, es lógico que así sea, razonó Snape. Yo te aseguro, Shaxley, que la oficina de Aurores no volverá a participar en la protección de Harry Potter. La Orden cree que nos hemos infiltrado en el ministerio. En eso la Orden no se equivoca, ¿no? Intervino un individuo rechoncho, sentado a escasa distancia de Shaxley. Soltó una risita espasmódica y algunos lo imitaron. Pero Voldemort no rió. Dejaba vagar la mirada por el cuerpo que giraba lentamente suspendido encima de la mesa, al parecer absorto en sus pensamientos. ¡Mi señor!, continuó Shaxley. Dawlish cree que utilizarán un destacamento completo de Aurores para trasladar al chico. El señor de las tinieblas levantó una mano grande y blanca. El hombre enmudeció al instante y lo miró con resentimiento, mientras escuchaba cómo le dirigía de nuevo la palabra a Snape. Lo miró con resentimiento, ¿eh? Están celosos.
O sea, siento que el aura de Voldemort atrae a los mortífagos como las abejas a la miel, ¿sabéis? Qué suerte tiene Snape a ser tan diestro en la necromancia, porque si no le hubieran lanzado una Avada Kedavra hace mucho. No creo que lo diestro que sea en oclumancia tenga que ver aquí, sino el hecho de que jugaron con la verdad. Entonces, si Voldemort le leía los pensamientos, sí, iba a leer lo que él quería. Porque al fin y al cabo, en realidad no le lee los pensamientos como lo digo yo, sino que ve sus recuerdos. Y claro, en sus recuerdos cuadra lo que él le dice, ¿no? Que yo estoy de tu parte, que esto y esto y que lo otro, maté a Dumbledore inclusive, entonces todo cuadra. Pero no realmente, ¿sabéis? Han jugado mucho a retorcer la verdad. Si Slughorn podía modificar sus recuerdos, nada descarta que Snape lo hiciera. No, pero es que es muy obvio. Sobre todo porque pudo descartar antes recuerdos específicos como cuando enseñaba oclumancia a Harry. Voldemort se daría cuenta si Snape modificara sus recuerdos. Por eso no fue eso lo que hizo. Lo que hizo fue actuar en consecuencia a lo que le decía. Por eso él parece el malo todo el rato. Por eso nadie sabe la verdad, porque no puede hablar sobre la verdad. ¿Dónde piensa esconder al chico? En la casa de un miembro de la Orden, contestó Snape. Según nuestra fuente, le dieron a ese lugar toda la protección que la Orden y el Ministerio pueden proporcionar. Creo que una vez que lo lleven allí, habrá pocas probabilidades de atraparlo, mi señor. A menos, por supuesto, que el Ministerio haya caído antes del próximo sábado, lo cual nos permitiría descubrir y deshacer suficientes encantamientos para burlar las protecciones que resten. ¿Qué opinas, Shaxley? Preguntó Voldemort, mientras el fuego de la chimenea se reflejaba de una manera extraña en sus ojos rojos. ¿Habrá caído el Ministerio antes del próximo sábado? Una vez más, todas las cabezas giraron hacia Shaxley, que se enderezó y replicó. Mi señor, tengo buenas noticias a ese respecto. Con grandes dificultades y tras ímprobos esfuerzos, conseguí hacerle un maleficio Imperius a Pius Tignes. ¿Por qué no lo pueden transportar ilegalmente con un traslador? Es una buena pregunta, Héctor, y a menudo me la hago. Yo quiero suponer que igual se necesita mucha potencia para fabricar un traslador, y como Dumbledore ya no está, por eso no pueden. ¿Y no se fían de nadie más para hacer el traslador? Quiero suponer eso, porque ¿por qué no usar un traslador? Los que se hallaban cerca de Shaxley se mostraron impresionados, y su vecino, Doloz, un hombre de cara alargada y deforme, le dio una palmada en la espalda. Algo es algo, concedió Voldemort. Pero no podemos basar todos nuestros planes en una sola persona. Scrimgeour debe estar rodeado por los nuestros antes de que yo entre en acción. Si fracasara en mi intento de acabar con la vida del ministro, me retrasaría mucho. Sí, mi señor, tiene razón. Pero Tignes, como jefe del Departamento de Operaciones Mágicas Especiales, mantiene contactos regulares no solo con el ministro, sino también con los jefes de todos los departamentos del ministerio. Ahora que tenemos controlado a un funcionario de tan alta jerarquía, creo que será fácil someter a los demás, y entonces trabajarán todos juntos para acabar con Scrimgeour. Siempre que no descubran a nuestro amigo Tignes antes de que él haya convertido a los restantes, puntualizó Voldemort. En todo caso, sigue siendo poco probable que haya conquistado el ministerio antes del próximo sábado. Si no es posible capturar al chico una vez que haya llegado a su destino, tendremos que hacerlo durante su traslado. Es interesante ver su lado, ¿sabéis? A ver qué están haciendo, cómo se están manejando. Y luego compararlo con lo que están haciendo del otro lado. Y sufrir. En eso jugamos con ventaja, mi señor, afirmó Shaxley, que parecía decidido a obtener cierta aprobación de parte de Voldemort. Puesto que tenemos algunos hombres infiltrados en el departamento de transportes mágicos. Si Potter se aparece o utiliza la red Floo, lo sabremos de inmediato. Pero trasladores, no se dice nada de trasladores. Entonces, ¿por qué no un traslador? A ver si lo mencionan. No hará ninguna de esas cosas, terció Snape. La Orden evita cualquier forma de transporte controlada o regulada por el ministerio. Desconfían de todo lo que tenga que ver con la institución. Mucho mejor, repuso Voldemort. Porque tendrá que salir a campo abierto, y así será más fácil atraparlo. Miró otra vez el cuerpo que giraba con lentitud y continuó. Me ocuparé personalmente del chico. Ya se han cometido demasiados errores en lo que se refiere a Harry Potter, y algunos han sido míos. El hecho de que Potter siga con vida se debe más a mis fallas que a sus aciertos. Bueno, al menos lo admite, lo reconoce. Yo me equivoqué. Todos lo miraron con aprensión. A juzgar por la expresión de sus rostros, temían que se los pudiera culpar de que Harry Potter siguiera existiendo. Sin embargo, Voldemort parecía hablar consigo mismo, sin recriminar nada a nadie, mientras continuaba contemplando el cuerpo inconsciente que colgaba sobre la mesa. Creo que es porque él siempre ha recalcado que quiere ser él quien mate a Harry. No los demás, quiere ser él, porque habría sido muy fácil que él dijera, matar a Harry Potter. Era muy fácil matarlo, todo este tiempo. El problema aquí es que quieres ser tú quien lo mate. He sido poco cuidadoso.
y por eso la suerte y el azar han frustrado mis excelentes planes. Pero ahora ya sé qué debo hacer. Ahora entiendo cosas que antes no entendía. Debo ser yo quien mate a Harry Potter, y lo haré. En cuanto pronunció estas palabras, y como en respuesta a ellas, se oyó un gemido desgarrador, un terrible y prolongadísimo alarido de angustia y dolor. Asustados, muchos de los presentes miraron al piso, porque el sonido parecía provenir de debajo de sus pies. ¿Y eso qué es? ¡Colagusano!, dijo Voldemort, sin cambiar el tono serio y sereno y sin apartar la vista del cuerpo que giraba. ¿No te pedí que mantuvieras callado a nuestros prisioneros? Es verdad, los prisioneros. ¿Pero escuchan desde abajo? Vaya seguridad, aunque bueno, ¿para qué? Si están encerrados. ¡Sí, mi señor!, respondió jadeando un individuo bajito situado hacia la mitad de la mesa. Estaba tan hundido en su silla que, a primera vista, esta parecía desocupada. Se levantó del asiento y salió a toda velocidad de la sala, dejando tras de sí un extraño resplandor plateado. La mano. Como iba diciendo, prosiguió el señor de las tinieblas, y escudriñó los tensos semblantes de sus seguidores. ahora lo entiendo todo mucho mejor. Ahora sé, por ejemplo, que para matar a Potter necesitaré que alguno de ustedes me preste su varita mágica. ¿Para qué? O sea, Voldemort, en serio, eres el jodido señor oscuro. Puedes ir y robar todas las varitas de Ollivander, por ejemplo. ¿Por qué no? ¿Por qué no te sirve ninguna? ¿Por qué tiene que ser una de tus seguidores? ¿Por qué no le pides a Ollivander, que lo tienes ahí secuestrado, que te haga una nueva? ¿Por qué esa tozudez, hijo de mi vida y de mi corazón? Las caras de los reunidos reflejaron sorpresa. Era como si acabara de anunciar que deseaba que alguno de ellos le prestara un brazo. Obviamente están enamorados de sus varitas. Yo creo que esto es parte del plan del ministerio, ¿sabes? Hacerlos súper dependientes de las varitas. Porque ellos pueden hacer magia sin varita, pero como practican toda la vida con la varita, son súper dependientes de ella. Es un plan para hacerlos más estúpidos. Usa las varitas para canalizar mejor la magia que llevan dentro, porque si no se les descontrola. Es más que nada una herramienta. ¡Ya! Pero, Shinet, si en vez de aprender magia con la varita aprendieran directamente a canalizar su magia, no tendrían por qué usar una varita. Pero desde el principio se les enseña a usar una muleta. ¿Para qué? Para tenerlos controladitos. Porque imagínate que pueden hacer magia sin varita. ¿Cómo los mandas a Azkaban? Si se pueden escapar así, literal. Entonces, yo creo que también es una forma de controlarlos, el volverlos dependientes de las varitas. ¿No hay ningún voluntario? Veamos. Lucius, no sé para qué necesitas ya una varita mágica. Lucius Malfoy levantó la cabeza. Tenía los ojos hundidos y con ojeras, y el resplandor de la chimenea daba un tono amarillento y aspecto serio a su cutis. Cuando habló, lo hizo con voz ronca. ¡Mi señor! La varita, Lucius. Quiero tu varita. Yo... Malfoy miró de soslayo a su esposa. Ella, casi tan pálida como él y con una larga melena rubia que le llegaba hasta la cintura, miraba al frente, pero por debajo de la mesa, sus delgados dedos ciñeron ligeramente la muñeca de su esposo. Se quieren. No se puede negar, ¿vale? Los Malfoy se quieren. A esa señal, Malfoy metió una mano bajo la túnica, sacó su varita mágica y se la entregó a Voldemort, que la sostuvo ante sus rojos ojos para examinarla con detenimiento. Una cosa, yo creo que sería inteligente de parte de cualquier mago, ¿vale? No solo de los mortífagos, tener dos varitas. Porque poder pueden. Entonces, ¿por qué no? Deberían tener dos, por las dudas. Dime, Lucius, ¿de qué es? De olmo, mi señor, susurró Malfoy. ¿Y el núcleo central? De dragón, mi señor, de fibras, de corazón de dragón. ¡Fantástica!, exclamó Voldemort. Sacó su varita y comparó la longitud de ambas. Perdón, la frase suena un poco rara. Todo el rato que dicen sacó su varita de debajo de la capa me suena extraño, pero preferí no decir nada hasta este momento. Lucius Malfoy hizo un fugaz movimiento involuntario con el que dio la impresión de que esperaba recibir la varita de su amo a cambio de la suya. Voldemort percibió el gesto, abrió los ojos con malévola desmesura y cuestionó. ¿Darte mi varita, Lucius? ¿Mi varita, precisamente? Algunos rieron por lo bajo. Te he regalado la libertad, Lucius. ¿Acaso no tienes suficiente con eso? Sí, es cierto. Me he dado cuenta de que últimamente ni tú ni tu familia parecen felices. Tal vez
¿Les desagrada mi presencia en su casa, Lucius? No, mi señor, en absoluto. ¡Mientes, Lucius! Sí, me desagrada mucho tu presencia, la verdad, Voldemort. Es que no lavas los platos, la ropa la dejas tirada por ahí y encima traes cosas muertas a mi casa. Un poquito de educación, por favor. ¿Cómo se nota que te has criado en un orfanato, No te han educado bien. Pobres, qué horrible. Es que claro, tampoco se baña, entonces debe oler. Poniéndonos serios con este tema, yo creo que Lucius tenía idealizado lo que significaba servir a Voldemort, ¿sabéis? Como que su padre le había dicho cosas maravillosas y él mismo en la Primera Guerra vivió cosas maravillosas, pero claro, este Voldemort no es el mismo Voldemort de antes, está muy desmejorado. Entonces, creo que Lucius ha probado lo que es servirle a este Voldemort y no le ha gustado. Entonces ahora los Malfoy están como... hartos. Queremos que esto termine. Ya no lo soportan más. La voz de Voldemort siguió emitiendo un suave silbido, incluso después de que su cruel boca hubiera terminado de mover los labios. O sea que sigue... Perdón, me lo imagino en plan... Perdón. Pero el sonido fue intensificándose poco a poco, y uno o dos magos apenas lograron reprimir un escalofrío al notar que una criatura corpulenta se deslizaba por el suelo, bajo la mesa. Está llamando a Nagini para que el factor terror se incremente. No hace falta, Voldemort. Entre tú, que pareces un maniquí, la túnica esa negra que me llevas, tu aura de poderío, es suficiente. No necesitas a la serpiente. Una enorme serpiente apareció y trepó con lentitud por la silla de Voldemort. Continuó subiendo, parecía interminable, y se le acomodó sobre los hombros. Fuerza a detener Voldemort, porque mira que debe de pesar Nagini. El cuello del reptil era tan grueso como el muslo de un hombre, y los ojos, cuyas pupilas semejaban dos rendijas verticales, miraban fijo, sin parpadear. El Señor de las Tinieblas la acarició distraídamente con sus largos y delgados dedos, mientras observaba con persistencia a Lucius Malfoy. ¿Por qué será que los Malfoy se muestran tan descontentos con su suerte? ¿Acaso durante años no presumieron, precisamente, de desear mi regreso y mi ascenso al poder? Por supuesto, mi señor, afirmó Lucius, y con mano temblorosa se enjuagó el sudor del labio superior. Lo deseábamos y lo deseamos. La esposa de Malfoy, sentada a la izquierda de su marido, asintió con un extraño y rígido movimiento de cabeza, pero evitando mirar a Voldemort o a la serpiente. No, no lo deseamos, no nos gustas, te odiamos, queremos que te mueras. De hecho, si cayeras muerto ahora mismo, haríamos una fiesta. Su hijo, Draco, que se hallaba a la derecha de su padre observando el cuerpo inerte que pendía sobre ellos, echó un vistazo fugaz a Voldemort y volvió a desviar la mirada, temeroso de establecer contacto visual con él. ¡Mi señor!, dijo, con voz emocionada, una mujer morena situada hacia la mitad de la mesa. Es un honor alojarlo aquí, en la casa de nuestra familia. Nada podría complacernos más. Pero cállate, que no es tu casa. ¿Cómo que de nuestra familia? No eres una Malfoy, ¿vale? En todo caso, eres una Black. Y esta casa no es de Narcisa, es la casa de la familia Malfoy. ¡No es tu casa! Se sentaba al lado de su hermana, pero su aspecto físico, cabello oscuro y ojos de párpados gruesos, era tan diferente del de aquella como su porte y su conducta. Narcisa adoptaba una actitud tensa e impasible, en tanto que Bellatrix se inclinaba hacia Voldemort, ya que las palabras no le bastaban para expresar sus ansias de proximidad. «Nada podría complacernos más», repitió Voldemort, ladeando un poco la cabeza mientras la miraba. «Eso significa mucho viniendo de ti, Bellatrix». La mujer se ruborizó y los ojos se le anegaron en lágrimas de gratitud. Perdón. Me han venido imágenes de Kama Sutra. Mi señor, sabe que digo la pura verdad. Nada podría complacernos más. Ni siquiera lo compararías con el feliz acontecimiento que, según tengo entendido, se ha producido esta semana en el seno de tu familia. ¿A qué te refieres? Bellatrix lo miró con los ojos entreabiertos y evidente desconcierto. No sé a qué se refiere, mi señor. Me refiero a tu sobrina, Bellatrix, y también de ustedes, Lucius y Narcisa. Acaba de casarse con Remus Lupin, el hombre lobo. Deben de estar muy orgullosos. Pero si serás cotilla, hijo de mi vida, ¿y a ti qué te importa con quién se case o deje de casarse ninfadora? O sea, si serás cotilla. Hubo un estallido de risas burlonas. Los seguidores de Voldemort intercambiaron miradas de júbilo y algunos incluso golpearon la mesa con el puño. ¿Por qué será que se ridiculizan entre ellos? Supongo que es porque luchan un poco por el primer puesto, por ser su mano derecha.
entonces les conviene que al otro le vaya mal, pero no veo esto ventajoso para la unión, Voldemort, pero tú sabrás lo que haces con tus seguidores. La enorme serpiente, molesta por tanto alboroto, abrió las fauces y silbó, furiosa, pero los mortífagos no la oyeron, porque se regocijaban con la humillación de Bellatrix y los Malfoy. El rostro de Bellatrix, que hasta ese momento había mostrado un leve rubor de felicidad, se cubrió de feas manchas rojas. Y aquí entra eso de que no me cuadra lo del libro que no debe ser nombrado. Porque para estas alturas se supone que Bellatrix ya debería haber dado a luz a la heredera de Voldemort. Entonces, no debería hacer eso que la tuviera en muy alta estima y sin embargo la ridiculiza junto con los Malfoy. No me cuadra, no me pega. Yo no les tengo lástima a los Malfoy, se lo merecen por discriminadores. Yo tampoco, pero me gusta comentar al respecto. El que me da un poco de pena es Draco, porque, a ver, creció en todo eso. Pero también es verdad que Lucius y Narcisa lo mismo, pero ya son adultos, como para decidir y elegir otra cosa. Draco, en cambio, creo que no ha tenido mucho tiempo. Tampoco ha querido, pero ahora que está pasando por esto, sí que quiere. Draco quiere salir de este embrollo, pero no es que no esté de acuerdo con esos ideales. Pero él al final sí que lo piensa, Shinet. Ten en cuenta que es muy difícil ir en contra de tu crianza, ¿sabes? Toda la vida le han alimentado con ese discurso. Sin embargo, en el epílogo vemos que él sí que ha cambiado. Entonces, cuando tiene tiempo de pensarlo, esas cosas las deja atrás, que incluso si lees la biografía de Draco, al final se dice eso, ¿vale? En la página oficial se dice eso, que al final él cambia y él no cría a su hijo como le criaron a él. Entonces, ahí te das cuenta de que él es diferente, él sí que cambió. Por lo que pasó en la guerra, igual sí, pero oye, lo que importa es que cambió. ¡No es nuestra sobrina, mi señor!, gritó, para hacerse oír por encima de las risas. Nosotras, Narcisa y yo, no hemos vuelto a ver a nuestra hermana desde que se casó con el Sangre Sucia. Esa mocosa no tiene nada que ver con nosotras, ni tampoco la bestia con que se casó. ¿Qué dices tú, Draco?, preguntó Voldemort. Y aunque no subió la voz, se le oyó con claridad a pesar de las burlas y los abucheos. ¿Te ocuparás de los cachorritos? Uy, Voldemort diciendo cachorritos. La hilaridad iba en aumento. Aterrado, Draco Malfoy miró a su padre, que tenía la mirada clavada en el regazo, y luego buscó la de su madre. Ella negó con la cabeza de manera casi imperceptible, y siguió contemplando de forma inexpresiva la pared que tenía enfrente. ¡Basta!, exclamó Voldemort, acariciando a la enojada serpiente. ¡Basta, dicho! Las risas se apagaron al instante. Muchos de los más antiguos árboles genealógicos se enferman un poco con el tiempo, añadió, mientras Bellatrix lo miraba implorante y ansiosa. Ustedes tienen que podar el suyo para que siga sano, cortar esas partes que amenazan la salud de las demás, ¿entendido? Como hiciste tú, porque literalmente podaste a todo tu árbol genealógico. Solo quedó él. Sí, mi señor, susurró Bellatrix, y los ojos volvieron a anegársele en lágrimas de gratitud. En cuanto se presente la oportunidad, la tendrás, aseguró el señor de las tinieblas. Y lo mismo haremos con las restantes familias. Cortaremos el cáncer que nos infecta hasta que solo quedemos los de sangre verdadera. Pues, hijo de mi vida, ya puedes estar autoeliminándote de la existencia, porque tú sí que eres un sangre sucia, vamos. Que es Harry tiene la sangre más pura que tú, imagínate. Acto seguido, levantó la varita mágica de Lucius Malfoy y, apuntando a la figura que giraba lentamente sobre la mesa, le dio una leve sacudida. Entonces la figura cobró vida, emitió un quejido y forcejeó como si intentara librarse de unas invisibles ataduras. ¿Reconoces a nuestra invitada, Severus?, preguntó Voldemort. Snape dirigió la vista hacia la cautiva colgada cabeza abajo. Los demás mortífagos lo imitaron, como si les hubieran dado permiso para expresar curiosidad. Cuando la mujer quedó de cara a la chimenea, gritó con una voz cascada por el terror. ¡Severus! ¡Ayúdame! ¡Ah, sí!, replicó Snape, mientras la prisionera seguía girando despacio. ¿Y tú, Draco? ¿Sabes quién es?, inquirió Voldemort, acariciándole el hocico a la serpiente con la mano libre. Draco negó enérgicamente con la cabeza. Ahora que la mujer había despertado, el joven se sentía incapaz de seguir mirándola. ¡Claro! Tú no asistías a sus clases. Para los que no lo saben, les comunico que esta noche nos acompaña Charity Burbage, quien hasta hace poco enseñaba en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Se oyeron murmullos de comprensión. Una mujer encorvada y corpulenta, de dientes puntiagudos, soltó una risa socarrona y comentó. Sí, la profesora Burbage enseñaba a los hijos de magos y las brujas todo sobre los muggles y les explicaba que estos no son tan diferentes de nosotros. Un mortífago escupió en el suelo. ¡Psh! Charity Burbage volvió a quedar de cara a Snape. ¡Severus! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Silencio!, ordenó Voldemort, y volvió a agitar la varita de Malfoy. Charity
cayó de golpe, como si lo hubieran amordazado. No satisfecha con corromper y contaminar las mentes de los hijos de los magos, la semana pasada, la profesora Burbage escribió una apasionada defensa de la sangre sucia en El Profeta. Según ella, los magos debemos aceptar a esos ladrones de nuestro conocimiento y nuestra magia, y sostiene que la progresiva desaparición de la sangre limpia es una circunstancia deseable. Si por ella fuera, nos emparejaríamos todos con muggles o, ¿por qué no?, con hombres lobo. Menos mal que Fenrir no está ahí, ¿eh? Pobre mujer, yo no podría quedarme como si nada, como Snape en ese momento. A ver, hay que tener en cuenta que Snape fue un mortífago, se unió voluntariamente, que igual es duro para él, no digo que no, pero no es la primera vez que ve algo así. Esta vez nadie rió. La rabia y el desprecio de la voz de Voldemort imponía silencio. Por tercera vez, Charity Burbage volvió a quedar de cara a Snape, mientras las lágrimas se le escurrían entre los cabellos. Snape la miró de nuevo, impertérrito, mientras ella giraba. ¡Avada Kedavra! Un destello de luz verde iluminó hasta el último rincón de la sala, y Charity se derrumbó con resonante estrépito sobre la mesa, que tembló y crujió. Algunos mortífagos se echaron hacia atrás en los asientos, y Draco se cayó de la silla. ¡A cenar, Nagini!, dijo Voldemort en voz baja. La gran serpiente se meció un poco y, abandonando su posición sobre los hombros del Señor de las Tinieblas, se deslizó hasta la pulida superficie de madera. Y así concluye el capítulo número 1. Imagínate ser un mortífago y tener que ver cómo la serpiente se desliza por la mesa y comienza a tragarse a esta mujer. O sea, abre su enorme boca y poco a poco empieza a engullirla. ¿Para qué lo describo? Qué horrible, por favor. Comentarios sobre el capítulo. Es un capítulo muy interesante. Me gusta como comienzo de este último libro, porque vemos el punto de vista de Voldemort del otro lado de la guerra. Y es muy, muy interesante cómo va la cosa y los planes que tienen, ¿no? Respecto a Harry. Pobre Charity, me da pena a la mujer y también me da un poco de pena a Draco, la verdad. Se ve que los Malfoy no están nada contentos con la situación actual y las interacciones entre mortífagos son extrañas, ¿no? No sé, insisto, creo que les atrae muchísimo Voldemort, ¿sabéis? Le tienen miedo, pero también les atrae muchísimo y quieren ser los primeros para él, pero a la vez les da miedo. No sé, es como una emoción extraña. Siento que llegan a su casa y se autosatisfacen. ¿Sabéis a lo que me refiero? No lo sé. Es como curioso. Compiten por su atención. Efectivamente, compiten. Pero a la vez tienen miedo de llamar su atención. Buenos planes, para que después Voldemort se fuera a buscar una varita más grande que la suya. Es una buena forma de describirlo. Sonó bien raro eso de autosatisfacerse. Es que siento que sí, siento que muchos como que ven a Voldemort como su droga, ¿sabéis? En plan, voy junto a él y como que... Y luego, ¿sabéis? No sé si me explico bien. Siento que Greyback no es fiel devoto de Voldemort. Solo hace el trabajo sucio por él. Mientras más caídos hayan, mejor para él. Más personas que infectar con su maldición, al igual que Lupin. Sí, estoy de acuerdo. Cuando hemos hablado de Greyback, pienso que es peor que Voldemort en el sentido de que le gusta matar. Disfruta con el sufrimiento. Le encanta morder niños. Él mismo lo dice. Y es súper despreciable el tío. Y no es un mortífago, es un aliado. Él está ahí porque le gusta la violencia, la sangre y el sufrimiento. Si Voldemort no fuera el malo, él estaría de parte del malo. Quien quiera que fuera. Y luego de que Voldemort ganara, si llegara a ganar, Voldemort le tendría que matar, porque no hay forma de construir nada con ese tío a un lado. Que también te digo, si Voldemort ganara, ¿qué sería de la sociedad mágica? ¿Qué sería del mundo mágico? Porque claro, ¿cuál es el objetivo de Voldemort? ¿Erradicar a los muggles del mundo mágico? ¿O acabar con todos los muggles del mundo en general? Si es ese, en algún momento, los muggles se darían cuenta. Y yo creo que bomba nuclear, ¿eh? Adiós, que te vaya bien. Que bueno, imagino que sí que es un objetivo suyo causar caos, porque ya lo han hecho, ¿vale? Lo del puente y las tormentas y todo esto que ha habido, ya lo han hecho. Entonces, yo creo que si Voldemort llegara a ganar, los muggles acabarían con él. Dudo que pudiera hacer algo en contra de pues, una bomba nuclear.
Ok, bonicos, vamos entonces con el capítulo número 2 de este último libro. In Memoriam. Vamos con Harry, gente, a ver cómo está nuestro chico dorado después de lo que pasó en el último capítulo del libro pasado. Harry sangraba. ¿Cómo que sangra? Mientras se apretaba la mano derecha con la izquierda y maldecía por lo bajo, abrió la puerta de su dormitorio empujándola con el hombro. De inmediato se oyó un crujido de porcelana al romperse, ya que le había dado un puntapié a una taza de té que había en el piso, delante de la puerta. ¿What? ¿Por qué hay una taza delante de la puerta? ¿Pero qué? Echó un vistazo alrededor. El rellano del número 4 de Private Drive se hallaba desierto. Seguramente Dudley había dejado allí la taza, convencido de que estaba haciendo una broma ingeniosa. Pues qué broma de mierda. Manteniendo la mano que le sangraba en alto, Harry recogió los fragmentos de porcelana con la otra y los arrojó al cesto, ya rebosante, que había justo al lado de su dormitorio. Espero que no fuera una taza muy querida por tu tía, porque si no, madre mía, del amor hermoso. Luego fue al baño a poner el dedo bajo la canilla. O sea, bajo el grifo, ¿sí? Canilla en Latinoamérica. Bueno, Uruguay, Argentina. Era estúpido, absurdo y sumamente irritante que todavía faltaran 4 días para que se le permitiera practicar magia, pero tenía que admitir que no habría sabido qué hacer con aquel corte irregular en el dedo. ¿Cómo que no? Si la vez pasada le curaste la nariz rota a Demelza o bueno, como sea que se pronuncie el nombre de esa chiquilla. ¿Sabrías, Harry, Episky y punto? Todavía no había aprendido a curar heridas. Y pensándolo bien, sobre todo a la luz de sus planes inmediatos, eso era una grave falla de su educación mágica. Pero, si en el libro pasado le curaste la nariz rota a Delmeza. Incongruencia. Se dijo que debía pedirle a Hermione que le enseñara, y a continuación, con un gran puñado de papel higiénico, limpió el té derramado antes de volver a su dormitorio y cerrar de un portazo. Harry no quiere ver a nadie, que lo dejen solo. Había pasado la mañana vaciando por completo su baúl del colegio por primera vez desde que lo había llenado 6 años atrás. Joder, Harry en todos estos años venían cosas nuevas y las metía una sobre la otra. Al principio de cada año escolar, se limitaba a sacar de él las 3/4 partes de su contenido y sustituirlas o ponerlas al día, pero dejaba una capa de residuos en el fondo. Lo entiendo. Hay gente que es así, desordenada. Plumas viejas, ojos de escarabajo disecados, medias sueltas. Unos minutos antes, al meter la mano en esa capa de residuos, había sentido un agudo dolor en el dedo anular de la mano derecha, y al retirarla, vio la sangre. Harry, que te sirva de lección, hay que ser un poquito más ordenado en la vida. Esta vez tuvo más cuidado. Volvió a arrodillarse junto al baúl, buscó a tientas en el fondo y, tras sacar una vieja insignia donde se leía alternativamente Apoyo a Cedric Diggory y Potter apesta, un falsoscopio rajado y gastado y un relicario de oro que contenía una nota firmada R.A.B., encontró por fin el borde afilado que le había producido la herida. Lo reconoció de inmediato. Era un pedazo de unos 5 centímetros del espejo encantado que le había regalado Sirius, su difunto padrino. ¿Empezamos? Bueno, no empezamos. Seguimos con las puñaladas. Lo puso aparte y siguió tanteando con precaución en el baúl, en busca de la parte restante. Pero del último regalo de su padrino no quedaba más que un poco de vidrio pulverizado que, como brillante arenilla, se había adherido a la capa más profunda de residuos. Bueno, eso es porque tú te recuerdo que lo lanzaste, que sí. Muy dolido por todo lo sucedido, ¿no? Pero, a ver, lo podrías haber envuelto en un calcetín. Se incorporó y examinó el pedazo de bordes irregulares con que se había cortado, pero lo único que vio reflejado fue su propio ojo, de un verde vivo. Dejó el fragmento encima del profeta de esa mañana, todavía por leer, que estaba sobre la cama, y para detener el repentino torrente de amargos recuerdos y punzadas de remordimientos y nostalgia originados por el hallazgo del espejo roto, arremetió contra el resto de los cachivaches que quedaban en el baúl. No, Harry, contrólate, no rompas cosas. Tardó otra hora en vaciarlo por completo, tirar los bártulos inservibles y separar los demás en 2 montones, según fuera a necesitarlos o no. Tranquilo, no vas a necesitar absolutamente nada porque no vas a ir a la escuela este año, Harry. Acumuló en un rincón la túnica del colegio y la de Quidditch, el caldero, las hojas de pergamino, las plumas y la mayoría de los libros de texto, porque no tenía intención de llevárselos. Entonces se preguntó qué harían sus tíos con ellos, seguramente quemarlos a altas horas de la noche, como si fueran la prueba de algún espantoso crimen. Eso ha sonado como una especie de ritual. No harían eso. O sí, igual sí. En cambio, metió en una mochila vieja la ropa de Muggle, la capa para volverse invisible, el equipo para preparar pociones, algunos libros, el álbum de fotografías que le había regalado Hagrid, un atado de cartas y su varita mágica. En un bolsillo delantero de la mochila guardó el mapa del merodeador y el relicario con la nota firmada R.A.B.
Al relicario le había concedido ese lugar de honor no porque fuera valioso, no valía nada, al menos a efectos prácticos, sino por lo que le había costado obtenerlo. Será valioso en el futuro, no para ti, Harry, pero sí para Kreacher. Encima del escritorio, junto a Hedwig, su lechuza blanca como la nieve, aún quedaba una gran pila de periódicos, uno por cada día pasado en Private Drive ese verano. Al cabo de un rato se puso de pie, se estiró y se acercó al escritorio. Hedwig no se movió mientras él se ocupaba de hojear los periódicos antes de tirarlos al montón de basura uno tras otro. La lechuza dormía o fingía hacerlo, ya que estaba enojada con Harry por el poco tiempo que le permitía salir de la jaula. A medida que llegaba al final de los periódicos, fue pasándolos más despacio, intentando recuperar uno que había llegado poco después de que él regresara a Private Drive a principios del verano. Recordaba que la primera plana de ese ejemplar incluía un breve comentario sobre la dimisión de Charity Burbage, la profesora de estudios Muggles de Hogwarts. Por fin lo encontró, buscó la página 10, se dejó caer en la silla del escritorio y releyó el artículo que buscaba. Es todo mentira, Harry, es mentira. La pobre mujer ya no está en este mundo. Remembranza de Albus Dumbledore, Elphias Dodge. Conocí a Albus Dumbledore cuando tenía 11 años. Era nuestro primer día en Hogwarts. La atracción mutua que experimentamos... ¿Cómo? Yo no lo describiría así porque se siente muy raro, Elphias, cariño. La atracción mutua que experimentamos se debió sin duda al hecho de que ambos nos sentíamos como intrusos allí. Ah, que igual era un compañero de clase, perdón. Pensé que como director lo había conocido. Es que Dumbledore se siente como si hubiese sido viejo toda su vida, ¿sabéis? Yo había contraído viruela de dragón poco antes de instalarme en el colegio y, aunque ya no contagiaba, mi cara, picada y de un desagradable tono verdoso, no invitaba a nadie a acercárseme. Albus, por su parte, había llegado a Hogwarts bajo la carga de una notoriedad en absoluto deseada. Vamos a ver un poquito aquí ya, de buenas a primeras, historia de Dumbledore. Me parece súper emocionante. Seriedad, gente, seriedad. Apenas un año atrás, su padre, Percival, había sido condenado por una brutal agresión, muy divulgada, contra 3 jóvenes muggles. Él nunca intentó negar que su progenitor, que moriría en Azkaban, hubiera cometido ese crimen. Es más, cuando reuní el valor suficiente para preguntárselo, me aseguró que sabía que su padre era culpable. Aparte de eso, se negó a seguir hablando de tan lamentable asunto, aunque muchos intentaron tirarle de la lengua. Algunos hasta elogiaban el acto de Percival y daban por sentado que su hijo también odiaba a los muggles, pero estaban muy equivocados. Como podría atestiguar cualquiera que lo conociera, él nunca manifestó ni la más remota tendencia anti-muggle. De hecho, con su decidido apoyo a los derechos de los no magos, se ganaría muchos enemigos en los años posteriores. Ok, aquí se habla del padre de Dumbledore, Percival, que mató a 3 niños muggle, efectivamente. Pero no lo hizo porque sí, porque odiara a los muggles, sino porque estos 3 niños atacaron a Ariana y la dejaron pues como la dejaron. No estuvo bien, por supuesto que no, pero hubieron motivos. Y Ariana quedó muy mal, tan mal que incluso mató a su madre sin querer. O sea, la magia totalmente fuera de control. Me pregunto, bueno, no sé si quiero saber qué le habrán hecho esos niños a Ariana. No sé si quiero saberlo, la verdad. Sin embargo, en cuestión de meses, la fama que iba adquiriendo empezó a eclipsar la de su padre. Hacia finales de su primer año, ya nadie lo conocía como el hijo de un criminal anti-muggle, sino como, nada más y nada menos, el alumno más brillante que jamás había pasado por el colegio. Hacia finales, ¿eh? ¿Qué cosas grandiosas haría para que hacia finales ya se le conociera por eso? ¿Veremos esto en Hogwarts Legacy? Porque se supone que nuestro 6º año de Hogwarts Legacy es el primero de Dumbledore. Estaría curioso. Perdón, esto no tenía nada que ver. Continuemos. Quienes tuvimos el privilegio de contarnos entre sus amigos, nos beneficiamos de su ejemplo, así como de su ayuda y sus palabras de ánimo, con las que siempre fue generoso. Años después me confió que ya entonces sabía que lo que más le gustaba era enseñar. No solo ganó todos los premios importantes del colegio, sino que pronto estableció una correspondencia regular con los personajes del mundo mágico más destacados de la época. Entre ellos, Nicolas Flamel, el famoso alquimista, Bathilda Bagshot, la renombrada historiadora, y Adalbert Waffling, el teórico de la magia. Asimismo, varios trabajos suyos fueron incluidos en publicaciones especializadas, como La transformación moderna, Desafíos en encantamientos y El elaborador de pociones práctico. La carrera de Dumbledore prometía ser meteórica, y lo único que quedaba por saber era cuándo se convertiría en ministro de la magia. Sin embargo, pese a que en los años siguientes a menudo se predijo que estaba a punto de asumir el cargo, nunca tuvo ambiciones políticas. ¿Sería porque no le gustaba la política? Que no creo, porque él sí estaba involucrado en la política. Recordemos que Dumbledore era el jefe del Wizengamot, no hay puesto más político que ese. Él sí estaba involucrado en la política. Lo que pasa que parece que no le interesaba ser ministro.
¿Será porque le gustaba gobernar desde las sombras? ¿O porque creía que en Hogwarts tenía una posición más ventajosa? No sé, ¿qué pensáis vosotros? ¿Dumbledore era Danzo? No, para nada, para nada. No podemos comparar a Dumbledore con Danzo porque lo que hizo ese tío es horrible. Me estremezco de solo pensarlo. Dumbledore nunca haría nada similar. Podemos estar de acuerdo en que Dumbledore era un pelín manipulador, pero no creo que hiciera las cosas con malas intenciones o con intenciones nefastas. Sí que es cierto que tenían lemas similares, pero Dumbledore jamás llegaría a los extremos a los que llegó Danzo, ¿sabéis? No se puede comparar. Qué mayor poder que moldear las mentes jóvenes. Es que, por eso lo digo. El puesto que tenía Dumbledore, teniendo en cuenta que Hogwarts es la única escuela mágica de Gran Bretaña y que también abarcaba otros países, es muy importante porque tienes la oportunidad de moldear las mentes jóvenes. Dumbledore tenía personas claves en todas partes. 3 años después de nuestro ingreso en Hogwarts, llegó al colegio su hermano Aberforth. No se parecían mucho, ya que este nunca fue buen estudiante y, a diferencia de mi amigo, prefería resolver las disputas mediante duelos en lugar de con discusiones razonadas. No me parece bien que los estén comparando, la verdad. Son dos personas diferentes y debe ser feo tener un hermano súper inteligente y que la gente espere que tú seas igual. Esto no lo digo porque me siento identificada, porque para nada, sí. Mis hermanas y yo somos muy diferentes y nunca me han comparado con ellas. Pero hay gente que sí le comparan, porque hay que tu hermano es súper inteligente, que estudió medicina y que es médico, y tú mírate aquí, haciendo nada. Debe ser feo. Con todo, no es correcto insinuar, como han hecho algunos, que ambos hermanos estuvieron enemistados. Se llevaban tan bien como podían llevarse dos chicos tan diferentes. Para ser justos con Aberforth, hay que reconocer que vivir a la sombra de Albus no era una experiencia agradable. Sus amigos teníamos que sobrellevar el hecho de quedar siempre eclipsados por él, y para su hermano debía de resultar aún más difícil. Ahí está, vivir en su sombra. Debe ser muy feo. Cuando Dumbledore y yo terminamos los estudios en Hogwarts, planeamos hacer juntos la entonces tradicional vuelta al mundo, visitando y observando a los magos de otros países, antes de emprender nuestras respectivas carreras. Pero se produjo una tragedia. La víspera del inicio de nuestro viaje murió la madre de mi amigo, Kendra, y él se convirtió en el cabeza de familia y su único sostén. Aplacé mi partida el tiempo suficiente para asistir al funeral y ofrecer mi pésame a la familia, pero luego emprendí el viaje en solitario. Como Albus tenía un hermano y una hermana menores a su cargo, y además les habían dejado muy poco dinero, no podía plantearse acompañarme. Lo que no se dice aquí es que la madre murió porque Ariana se salió de control y la mató. Y qué feo debe ser eso para la niña. Y claro, Aberforth estaba en Hogwarts, entonces no podía estar ahí. Era Dumbledore el que tenía que cuidar de su hermana, porque tampoco la podía dejar sola. Y ahí fue cuando conoció a Grindelwald. Y claro, Albus se sentía un poco como que no es justo, me tengo que quedar aquí con mi hermana cuidándola. Pero, bueno, gente, así un poco conozco yo la historia, pero puede ser que esté transgiversando cosas. No me hagáis mucho caso. Inicialmente tengo entendido que le interesaba el poder y se sentía un tanto limitado por su familia, pero una vez pasado lo de Ariana y Aberforth, claramente por la culpa sus prioridades cambiaron. Sí, eso es lo que yo recuerdo también. No sé, a Dumbledore se le subió la ambición a la cabeza en esos momentos. A ver, es normal, todos tenemos momentos de debilidad, por decirlo de alguna forma. No se nos ocurre dominar el mundo, pero bueno. Continuemos. Ese fue el periodo de nuestras vidas en que tuvimos menos contacto. A pesar de todo, yo me carteaba con él y le describía, quizá con escaso tacto, las maravillas de mi viaje. Desde cómo me salvé por muy poco de las quimeras en Grecia hasta los experimentos de los alquimistas egipcios. Eso creo que no ayudaba al Fias. En sus cartas, él me hablaba poco de su vida cotidiana, que yo me imaginaba frustrante y aburrida para un mago tan brillante. Inmerso en mis propias experiencias, cuando mi año sabático tocaba ya a su fin, me enteré horrorizado de que otra tragedia había golpeado a los Dumbledore, la muerte de su hermana Ariana. Y ahí es cuando todo ya cambió y Dumbledore se convirtió en el Dumbledore que todos conocemos. Pese a que ésta tenía problemas de salud desde hacía mucho tiempo, el infortunio, acaecido poco después de la pérdida de la madre, afectó mucho a los dos hermanos. Todos los que teníamos una relación estrecha con Albus, y me encuentro entre esos afortunados, coincidimos en que la muerte de Ariana y el sentimiento de culpa que lo embargó, aunque él no tuvo ninguna responsabilidad en lo ocurrido, por supuesto, lo marcaron para siempre.
Un poquito sí tuvo que ver. A mi regreso, encontré a un joven que había soportado un sufrimiento desproporcionado para su edad. Se mostraba más reservado que antes y mucho menos alegre. Por si fuera poca su desgracia, la muerte de Ariana no propició el acercamiento entre él y Aberforth, sino que acentuó su distanciamiento. Por lo que pasó, pero Elfías, tú no lo sabes. A ver, yo entiendo a Aberforth. Le entiendo. La rabia, el resentimiento, el odio. Y al final, a pesar de todo eso, sí que ayudaba a Dumbledore. Al fin y al cabo espiaba para él. No sé, ¿qué pensáis vosotros de Aberforth? Nunca entendí por qué Ariana tenía ese descontrol de poder si todos eran de una familia que dominaba la magia. Lo que pasó con Ariana es que un día, ella era una niña totalmente normal, ¿sí? Era una niña pequeña. Y un día, 3 muggles se le acercaron y le hicieron cosas horribles. No se describen, ¿vale? Pero fueron cosas horribles. Tan horribles que ella perdió el control de su magia. Y desde entonces se quedó mal. Su madre cuidaba muchísimo de ella porque su magia se descontrolaba y explotaba literalmente. Y en una de esas explosiones, Ariana terminó matando a su madre, imagínate. Realmente no quiero pensar en lo que le hicieron, pero debe haber sido horrible. Con el tiempo, esa situación se resolvió, pues ambos hermanos recuperaron, si no una estrecha amistad, al menos una relación cordial. Bueno, sí, cordial. Sin embargo, a partir de entonces, Albus raramente hablaba de sus padres ni de Ariana, y sus amigos aprendimos a no mencionarlos, porque le dolía. Sobre todo Ariana. Porque al fin y al cabo él se sentía responsable y yo creo que un poco lo fue. Permitió que Grindelwald entrara en su vida y en su mente. Pero a ver, realmente no fue culpa suya. Sí que tuvo responsabilidad, pero un poco como lo de Sirius quizá. Bueno, no, pero otras plumas se ocuparán de describir los éxitos de los años siguientes, las innumerables contribuciones de Dumbledore al acervo del conocimiento mágico, entre ellas el descubrimiento de los 12 usos de la sangre de dragón, beneficiarán a generaciones venideras, igual que la sabiduría de que hizo gala en las numerosas sentencias que dictó mientras fue jefe de magos del Wizengamot. Dicen, todavía hoy, que ningún duelo mágico puede compararse con el que protagonizaron él y Grindelwald en 1945. Aquellos que lo presenciaron han descrito el terror y el sobrecogimiento que sintieron al ver combatir a esos 2 extraordinarios magos. La victoria de Dumbledore y sus consecuencias para el mundo mágico se consideran un punto de inflexión en la historia de la magia, semejante al de la introducción del Estatuto Internacional del Secreto o a la caída del Innombrable. Albus Dumbledore nunca fue orgulloso ni pedante, sabía encontrar algo meritorio en cada persona, por insignificante o desgraciada que pareciera, y creo que sus tempranas pérdidas lo dotaron de una gran humanidad y una enorme compasión. No tengo palabras para expresar cuánto extrañaré su amistad, pero mi dolor no es nada comparado con el del mundo mágico. Nadie puede poner en duda que Dumbledore fue el más ejemplar y el más querido de todos los directores de Hogwarts. Murió como había vivido, siempre trabajando por el triunfo del bien, y hasta el último momento tan dispuesto a tenderle una mano a un niño con viruela de dragón como lo estaba el día que lo conocí. ¡Ay, qué bonito! Un aplauso para Elfías. Porque esto es un in memoriam, ¿sabéis? Esto es hablar bien de una persona que ya no está. Que oye, no es necesario, no hay que hablar bien de cierta gente, pero Dumbledore hizo mucho bien. Sí que es cierto que se equivocó, era un ser humano, pero hizo mucho bien. El mayor problema de Dumbledore en los libros, a mi parecer, fue que intentando que Harry tuviera una vida lo más normal posible de niño, se guardó demasiada información pertinente. A veces creo que lo hizo a propósito, Fernando. Ya he tenido discusiones por eso. Por el bien mayor. Hacía el bien, pero no tenía miedo de utilizar métodos de dudosa índole. Sí que es cierto que utilizaba métodos dudosos, pero había eso, una línea que él no... Por aquí no paso, decía. Porque claro, si yo paso por aquí, ¿qué me diferencia del mal? Harry terminó de leer, pero siguió contemplando la fotografía que acompañaba la nota necrológica. Dumbledore exhibía su habitual y bondadosa sonrisa, y como miraba el objetivo por encima de sus anteojos con forma de media luna, al muchacho le dio la sensación, incluso en el papel de prensa, de que lo traspasaba con rayos X, y la tristeza se le mezcló con un sentimiento de humillación. No, Harry, no. Humillación ninguna. Siempre había creído que conocía bien a Dumbledore, pero tras leer esa nota necrológica se vio obligado a reconocer que apenas sabía algo de él. Pero es que Dumbledore hace eso, Harry. No sé, como que te envuelve con su aura, con su poder mágico y te hace pensar que es como tu abuelo.
pero realmente no lo es. O sea, Dumbledore hace eso, como que te pone en confianza muy fácil el hombre. Jamás había imaginado su infancia ni su juventud. Era como si siempre hubiera sido, como él lo conoció, un venerable anciano de cabello plateado. La idea de un Dumbledore adolescente le resultaba rara. Era como tratar de pensar en una Hermione estúpida o en un esquerguto de cola explosiva bonachón. Es que a mí también se me hace raro pensar en un Dumbledore joven rodando por las sábanas con Grindelwald. No puedo imaginármelo. Siempre me lo imagino con el pelo largo y la barba. Nunca se le ocurrió preguntarle acerca de su pasado. Sin duda, habría resultado extraño, incluso impertinente, pues al fin y al cabo todos sabían que había participado en aquel legendario duelo con Grindelwald. Ni se le había pasado por la cabeza pedirle detalles de ese ni de ningún otro de sus famosos logros. Pero es que a Dumbledore tampoco le interesaba hablar sobre ello. ¿Sabéis? Como que bueno, si me preguntas, te lo explico, pero ¿para qué? Además que tampoco tuviste tanto tiempo con él, Harry, admitámoslo. No, siempre habían hablado de Harry, del pasado de Harry, del futuro de Harry, de los planes de Harry. Y ahora, este tenía la impresión, pese a lo peligroso e incierto que era su futuro, de que había desperdiciado oportunidades irrepetibles al no preguntarle más cosas sobre su vida. Aunque la única pregunta personal que le había formulado era también la única que sospechaba que el director del colegio no había contestado con sinceridad. ¿Qué es lo que ve cuando se mira en el espejo? Yo me veo sosteniendo un par de gruesas medias de lana. Es que, Harry, fue una pregunta muy personal. Yo creo que lo que Dumbledore veía cuando se miraba frente al espejo era él con Ariana a un lado, con Aberforth y con Grindelwald, ¿sabéis? Porque uno no rige sobre su corazón. Y a pesar de que él fue quien lo derrotó, creo que nunca dejó de quererlo. El corazón quiere lo que quiere, gente. Harry permaneció pensativo unos minutos. Luego recortó la nota necrológica del profeta, la dobló con cuidado y la guardó dentro del primer volumen de Magia Defensiva Práctica y cómo utilizarla contra las artes oscuras. Entonces tiró el resto del periódico al montón de basura y contempló la habitación. Estaba mucho más ordenada. Lo único que seguía fuera de lugar era el periódico de ese día, sobre la cama y con el fragmento del espejo roto encima. A ver qué dice el periódico de ese día. Harry cruzó el dormitorio, tomó el profeta, dejando que el fragmento de espejo resbalara y cayera a la cama, y lo abrió. Pero Harry, que eso es peligroso, hijo de mi vida, ponlo sobre la mesita de luz, o yo qué sé, tíralo a la basura. Cuando el búho del correo se lo entregó enrollado por la mañana, no había hecho más que echarle un vistazo al titular y dejarlo por ahí, tras comprobar que no mencionaba a Voldemort. Estaba seguro de que el ministerio se valía del profeta para ocultar las noticias sobre el Señor de las Tinieblas. Por eso, no vio hasta ese momento lo que había pasado por alto. En la mitad inferior de la primera plana había un titular más pequeño sobre una fotografía de Dumbledore caminando a grandes zancadas, al parecer con prisa. A ver, Dumbledore, la verdad, por fin. ¿Qué titular más extraño? La semana que viene se publicará la asombrosa historia del imperfecto genio, considerado por muchos el mago más grande de su generación. Rita Skeeter echa por tierra la popular imagen del sabio sereno de barba plateada y revela la problemática infancia, la descontrolada juventud, las eternas enemistades y los vergonzosos secretos que Dumbledore se llevó a la tumba. ¿Por qué un hombre destinado a ser ministro de la magia se contentó con dirigir un colegio? ¿Cuál era el verdadero propósito de la organización secreta conocida como la Orden del Fénix? ¿Cómo murió realmente Dumbledore? Estas y muchas otras preguntas se investigan en la explosiva biografía Vida y Mentiras de Albus Dumbledore, de Rita Skeeter, entrevistada en exclusiva por Betty Brightwhite. Véase página 13. Ok, el anuncio de Vida y Mentiras de Albus Dumbledore. Nos tocará leerlo, ¿vale? Pero si no estuviera escrito en el tono en el que está escrito, no me parecería mal esta biografía. Porque sí que cuentan cosas que ya ha contado el Fias, pero más en profundidad. Sin embargo, está escrito en un tono que hace querer ver a Dumbledore como una mala persona. Y eso no me parece correcto, porque dio su vida por la causa, ¿sabéis? Sí, no fue perfecto, nadie lo es. Pero no se merecía esto. No, no. Además, viniendo de Rita, que ya debería tener la reputación por los suelos esta mujer, pero ella sigue, vuelve. ¿Por qué? No entiendo, no comprendo. Muérase ya, por favor. O sea, en vez de un escarabajo tendría que ser una cucaracha. La aplastas y sigue. Pesada, pesada. Harry abrió el periódico con brusquedad y buscó la página 13. El artículo iba acompañado de una fotografía de otra cara que también le resultó familiar. Una mujer de anteojos con joyas incrustadas en el armazón y de rubio cabello ondulado artificialmente. Dejando entrever los dientes, esbozaba una sonrisa que sin duda pretendía ser encantadora y saludaba
agitando los dedos. Harry hizo todo lo posible por ignorar esa desagradable imagen y leyó. Harry, cariño, no te hagas mala sangre. Igual es mejor que no lo lea. En persona, Rita Skeeter es más dulce y afectuosa de lo que sugieren sus famosas y despiadadas semblanzas. Tras recibirme en el vestíbulo de su acogedora casa, me lleva directamente a la cocina para ofrecerme una taza de té, un pedazo de bizcocho y, huelga decirlo, una interesante porción de chimentos humeantes. Ok, esto es como visitando la casa de un famoso. Sí, desde luego. Dumbledore es el sueño de todo biógrafo. Afirma. Tuvo una vida larga y plena. Estoy segura de que mi libro será el primero de una larga serie. Ay, no, por favor, para. Basta, que alguien la denuncie. Skeeter no ha perdido el tiempo, pues terminó su libro de 900 páginas tan solo 4 semanas después de la misteriosa muerte de Dumbledore, acaecida en junio. Le pregunto cómo consiguió esa hazaña, con plumas de estas que escriben mentiras. Bueno, verás, cuando llevas tantos años como yo ejerciendo el periodismo, te acostumbras a trabajar con un plazo determinado. Era consciente de que el mundo mágico estaba pidiendo a gritos la historia completa, y quería ser la primera en satisfacer esa necesidad. Es que claro, creo que aquí el único que puede evitar esto es Aberforth, ¿no? Al fin y al cabo es su familia, la puede denunciar por difamación. Pero no sé cómo se rige el mundo mágico en esas cuestiones, la verdad. Quizás sus más allegados también, en plan McGonagall, no sé. Pero yo denunciaría. Menciono los recientes comentarios ampliamente divulgados del Fias Dodge, consejero especial del Wizengamot y gran amigo de Albus Dumbledore, según los cuales el libro de Skeeter contiene menos hechos reales que las figuritas de las ranas de chocolate. Ok, estos son los comentarios del Fias que... seguramente eso estará lleno de porquería. Skeeter echa la cabeza hacia atrás y ríe. El buen Dodgy. Recuerdo que hace unos años lo entrevisté acerca de los derechos de la gente del agua. ¡Pobre hombre! Estaba completamente ido. Al parecer creía que nos hallábamos sentados en el fondo del lago Windermere y no paraba de decirme que estuviera atenta por si veía alguna trucha. Mírala a la hija de perra cómo hace que la imagen del otro quede en evidencia para hacer como que ¡ay, es que está mal de la cabeza! Qué asco me das, Rita. ¿Por qué no te dedicas a escribir novelas? Es que lo harías maravillosamente. Deja de intentar escribir sobre una realidad paralela, porque es paralela a tu realidad. Sin embargo, otras personas se han hecho eco de las acusaciones de inexactitud formuladas por el Fias Dodge. De modo que le planteo a Skeeter si cree que un tiempo tan breve, 4 semanas, le bastó para hacerse una idea completa de la larga y extraordinaria vida de Dumbledore. ¡Ay, querida!, replica, componiendo una sonrisa, y me da unas afectuosas palmaditas en la mano. Tú sabes tan bien como yo la cantidad de información que puede obtenerse con una bolsa llena de galeones, con la determinación de no aceptar un no por respuesta, y provista de una buena pluma o buena pluma. Sí, y con el Obliviate también, ¿eh? Pregúntale a Lohar, ¿eh? Además, la gente hacía cola para criticar a Dumbledore. Verás, no todo el mundo lo consideraba tan maravilloso, puesto que molestó a más de un personaje importante. A ti incluida. Por eso uno no debería fiarse de su libro, porque entrevistó a personas que lo odiaban. Pero el bueno de Dodgy Dodge ya puede ir bajándose de su hipogrifo, porque yo tuve acceso a una fuente por la que muchos periodistas cambiarían su varita. Alguien que hasta ahora nunca había hablado en público y que estuvo cerca de Dumbledore durante la etapa más turbulenta e inquietante de su juventud. Sí, pero la obligaste. Ella no habló porque quiso, hija de perra. En efecto, los avances publicitarios de la biografía redactada por Skeeter sugieren que esta deparará sorpresas a los que creen que Dumbledore llevó una vida impecable. Le pregunto cuáles son las sorpresas más relevantes que incluye. Vamos, Betty, no creerás que voy a develar lo más destacado antes de que la gente haya comprado el libro, ¿verdad?, bromea la periodista. Pero puedo adelantar que quien siga creyendo que Dumbledore era tan inmaculado como su barba se va a llevar un chasco. Me limitaré a decir que nadie que alguna vez lo oyera despotricar contra el innombrable habrá podido imaginar que tuvo sus escarceos con las artes oscuras en su juventud. Y para tratarse de un mago que pasó los últimos años de su vida exigiendo tolerancia, de joven no era muy tolerante que digamos. Sí, Albus Dumbledore tuvo un pasado sumamente turbio, por no mencionar al resto de esa sospechosa familia a la que tanto trabajo le costó mantener a raya. A ver, es que no me parece mal que ella diga ciertas cosas. También es verdad que es privacidad de Dumbledore y que él ya está muerto, no tienes por qué decir nada, ¿no? Pero me molesta el tono en que lo escribe. ¿Sabéis? Lo escribe como si Dumbledore tuviera un lado oscuro y en el fondo fuera oscuro. Pero no, esos fueron los errores de su vida. Él se arrepintió y se convirtió en una mejor persona porque vivió eso. Pero lo cuenta como no, nunca se olvidó de eso, siempre tuvo un lado oscuro. No me parece correcto. ¿Y su familia? ¿Por qué tenías que sacar los trapos sucios de su familia? O sea, en serio, yo de ser Aberforth la denunciaría. Pero claro, como el mundo mágico es tan como es,
Aberforth no puede denunciarla porque luego ya Voldemort se encarga del ministerio y... No, ¿por qué vamos a denunciar? Me gustó la historia que escribió. Eso de usar el pasado de alguien para atacarlo es una cobardía, como si haberte equivocado en el pasado significara que no pudiste cambiar. Pienso exactamente lo mismo, Héctor. Me parece muy feo que le saque los trapitos sucios cuando no puede defenderse, porque está muerto. Has caído muy bajo, Rita, pero bueno, tú no has caído, ya estabas ahí. O sea, literal, estás más abajo que Lucifer. Le pregunto a Skeeter si se refiere al hermano de Dumbledore, Aberforth, cuya condena por parte del Wizengamot por uso indebido de la magia provocó un pequeño escándalo hace 15 años. Bueno, Aberforth solo es la punta del iceberg. Responde Skeeter riendo. No, me refiero a algo mucho peor que un hermano aficionado a jugar con cabras. O peor, incluso que un padre que iba por ahí agrediendo a muggles. ¿Pero por qué este rumor sobre Aberforth y las cabras? Las quiere mucho y las cuida muy bien, no les hace cosas triple X. Además, Dumbledore no consiguió que se moderaran, y el Wizengamot los inculpó a ambos. ¿Estás culpando a Dumbledore de lo que hizo su padre y de lo que supuestamente hace Aberforth con las cabras? Porque cuando pasó lo del padre de Dumbledore, Dumbledore era un niño. ¿Cómo iba a conseguir él que se moderara su padre? ¿Le estás echando la culpa de una agresión a 3 niños muggles a otro niño? Porque es que Dumbledore ni siquiera había empezado Hogwarts, o sea, tendría cuando pasó eso 10 años. ¿Qué va a saber él? Qué asco me das, Skeeter. Además, ¿qué tiene que ver Dumbledore con lo que haga su hermano? Es como echarle la culpa al hijo de un asesino de que su padre es un asesino. No tiene ni pies ni cabeza. En realidad, las que me intrigan eran la madre y la hermana. Así que me puse a indagar y no tardé en descubrir un verdadero nido de infamias. Pero como ya dije, tendrán que leer el capítulo 9 al 12 para saber todos los detalles. Lo único que puedo adelantar ahora es que no me extraña que Dumbledore nunca explicara cómo se rompió la nariz. Me parece muy feo que se meta con su hermana, que era una niña, y con su madre, que dedicó su vida a cuidar a Ariana hasta que ésta la mató sin querer. O sea... ¡Escupo sobre ti! ¡Skeeter! ¡Vergüenza sobre tu vaca! Le comento a Skeeter si, a pesar de esos trapos sucios que la familia intentaba ocultar, niega la genialidad que permitió a Dumbledore hacer tantos descubrimientos mágicos. ¡Era listo! Admite, más que tú, definitivamente. Aunque ahora muchos ponen en duda si realmente merecía que se le reconociera la autoría de todos sus presuntos logros. Como revela en el capítulo 16, Ivor Dillonsby afirma que él ya había descubierto 8 usos de la sangre de dragón cuando Dumbledore tomó prestados sus trabajos. ¿Veis? Una cosa es que hable de su vida y otra de sus logros. No tienes ni idea. Porque este random dice eso. Pero, ¿y las pruebas? No las hay, no existen. Pero la gente del mundo mágico que es tan estúpida va a leer esto y va a pensar que es la realidad y me da mucha rabia. No obstante, insisto en que la importancia de algunos logros de Dumbledore no puede negarse. Así pues, ¿qué opina de la famosa derrota de Grindelwald? Mira, me alegro de que menciones a Grindelwald, responde Skeeter con una seductora sonrisa. Me temo que aquellos cuyos ojos se humedecen con la historia de la espectacular victoria de Dumbledore deberían prepararse para recibir un bombazo, o quizá una bomba fétida. Fue un asunto muy sucio, ¿sabes? Lo único que voy a decir es que no deben estar tan seguros de que sea verdad que hubo un espectacular duelo digno de una leyenda. Cuando la gente haya leído mi libro, quizás se vea obligada a concluir que Grindelwald se limitó a hacer aparecer un pañuelo blanco en el extremo de su varita mágica y entregarse sin oponer resistencia. Por amor, Skeeter, por amor. Adorna un poco la historia, hija de mi vida. Te odio. Skeeter se niega a dar más detalles sobre ese intrigante tema, así que pasamos a hablar de la relación amistosa que sin duda más fascinará a sus lectores. ¡Ah, sí! Dice Skeeter, asintiendo enérgicamente. Le dedico un capítulo entero a la relación de Dumbledore con Potter. ¡Ay, Dios! Hay quien la ha calificado de morbosa, incluso siniestra. Una vez más, insisto en que los lectores tendrán que comprar mi libro para conocer toda la historia. Pero no cabe duda de que el director de Hogwarts desarrolló un interés poco natural por Potter desde el principio. ¿Qué insinúas, Skeeter? ¡Qué puto asco! Ya veremos si lo hizo realmente por el bienestar del chico. Desde luego es un secreto a voces que este ha tenido una adolescencia muy turbulenta. Cállate, Skeeter, cállate. Que te voy a mandar una carta con un escarabajo muerto, ¿sabes?
Le pregunto si todavía sigue en contacto con Harry Potter, a quien entrevistó divinamente el año pasado y sobre quien publicó un revelador artículo en el que él hablaba en exclusiva de su convicción de que el innombrable había regresado. Sí, claro, hemos desarrollado un fuerte vínculo. El pobre Potter tiene muy pocos amigos auténticos y nosotros nos conocimos en uno de los momentos más difíciles de su vida. El torneo de los 3 magos. Seguramente soy una de las pocas personas con vida que pueden jactarse de conocer al verdadero Harry Potter. Ritar. Anda y que te den morcilla, hija de mi vida. Ay, qué cínica la tía. Harry debería aprovechar que están manipulando su versión de los hechos para denunciarla. Ya, pero es que siento que no sirve de nada, Héctor. O que no existe el delito por difamación en el mundo mágico, porque es que ha pasado muchas veces y nadie hace nada nunca. Esta afirmación nos lleva a hablar de los numerosos rumores que todavía circulan acerca de las horas finales de Dumbledore. ¿Crees, Skeeter, que Potter estaba presente cuando murió el profesor? Verás, no quiero hablar demasiado. Está todo en el libro, pero hay testigos oculares del castillo de Hogwarts que vieron a Potter huyendo del lugar momentos después de que el director del colegio cayera, saltara o fuera empujado desde la torre. ¿Estás insinuando que...? Sí, lo está insinuando. Más tarde, Potter acusó a Severus Snape, a quien guarda un profundo rencor. ¿Ocurrió todo como parece? Eso tendrá que decidirlo la comunidad mágica, después de leer mi libro. Es ficción. Dejamos esa intrigante frase en el aire. No cabe duda de que Skeeter ha escrito un auténtico bestseller. Entretanto, las legiones de admiradores de Dumbledore quizás estén temblando por lo que pronto descubrirán sobre su héroe. No descubrirán nada, ¿vale? Porque es todo mentira o está contado de forma que parece terrible. ¡No! ¡No descubrirán nada! Harry llegó al final del artículo y se quedó contemplando la página como embobado. La rabia y el asco surgían en su interior como vómito. Arrugó el periódico y lo lanzó con todas sus fuerzas contra la pared, donde se unió al resto de la basura amontonada alrededor del rebosante cesto. A continuación, se paseó abstraído por la habitación, abriendo cajones vacíos y tomando libros para luego dejarlos en las mismas pilas, apenas consciente de lo que hacía. Algunas frases del artículo le resonaban en la cabeza. Dedico un capítulo entero a la relación de Dumbledore con Potter. Hay quien la ha calificado de morbosa, incluso siniestra. Tuvo sus escarceos con las artes oscuras en su juventud. Tuve acceso a una fuente por la que muchos periodistas cambiarían su varita. ¡Mentiras!, gritó Harry, y por la ventana vio al vecino de al lado que, mirándolo con nerviosismo, se había detenido para volver a poner en marcha la máquina de cortar césped. Qué mala suerte, porque con el ruido que hacen esas máquinas y justo te detienes cuando él grita ¡mentiras! Da igual. En su barrio la gente cree lo peor de Harry por los Dursley, así que... Se dejó caer con frustración en la cama, haciendo saltar el pedazo de espejo. Lo tomó y lo hizo girar entre los dedos, al tiempo que pensaba en Dumbledore y en los embustes con que Rita Skeeter lo estaba difamando. De pronto percibió un intenso destello azul. Se quedó paralizado, y el dedo que se había cortado se le deslizó otra vez por el borde irregular del espejo. Se lo había imaginado, no había otra explicación. Miró hacia atrás, pero la pared lucía aquel asqueroso tono durazno elegido por tía Petunia. Allí no había nada de color azul que pudiera verse reflejado en el espejo. Volvió a mirarse en este y no vio más que su ojo, de un verde vivo, devolviéndole la mirada. Se lo había imaginado, era evidente, se lo había imaginado, porque estaba pensando en el difunto director del colegio. Si de algo estaba seguro, era de que los ojos azules de Albus Dumbledore jamás volverían a clavarse en los suyos. Pero los de su hermano sí, Harry. Y tenían los mismos ojos. Y así concluye el capítulo número 2 de este libro. Comentarios sobre el capítulo. ¡Te odio, Rita! ¡Te odio! ¡Ojalá te atropelle alguien en su escoba! Pero mientras tú estás en la cima de un edificio y te caigas y ruedes... ¡Ay, cómo la odio! No la soporto, o sea... Es una mentirosa compulsiva. Y no puedo creer que alguien le crea. O sea, ya está más que comprobado que es una mentirosa. ¿Cómo la gente le sigue creyendo? No comprendo, no entiendo. Pero bueno, todo el mundo tiene fans, extrañamente. Te queremos, Elfías Dodge, sí. Te queremos, Elfías. Gracias por ese artículo tan sincero acerca de Dumbledore. Se nota que es de un amigo y que habla de sus logros y de lo buena persona que fue. Porque sí, se equivocó, como todos los seres humanos. Pero dedicó su vida a hacer el bien y a remediar el mal que hizo. Por lo tanto... Albus Dumbledore era una buena persona. Y mirar quién lo está diciendo, que yo en las primeras relecturas... Madre mía.
Era el diablo encarnado. Mirad quién lo está diciendo. Algo que no entiendo es por qué los Dursley, que tanto querían parecer normales, hicieron creer a todo el mundo que vivían con un delincuente psicópata en vez de pasarlo desapercibido. Es una buena pregunta, la verdad, porque teniendo en cuenta que al niño lo criasteis vosotros desde los 15 meses, si es así, es por vuestra culpa, queridos. Pero claro, los vecinos también tenían pocas luces. Toda esta información de Dumbledore está muy bien saberla, pero se siente muy gratuita, como algo que se podría haber metido en otro momento. A mí me gusta, la verdad. Me parece interesante. Es que yo soy chismosa. No creo que se pudiese haber metido antes, Héctor, ¿sabes por qué? Porque Dumbledore no habría permitido esto en vida, o si hubiese salido cuando él estaba vivo, Harry no le habría dado la importancia que le está dando ahora. Entonces, tenía que venir después de la muerte de Dumbledore. Y qué mejor que hacerlo al principio del libro, porque luego estarán ocupados con otras cosas. Yo pienso que, aunque la intención con la que es contado no es la mejor, es cierto que la vida de Dumbledore fue bastante turbia. Yo creo que tuvo sus momentos oscuros. No digo que no, pero ¿por qué contarlo de esta manera? Bueno, ya sé por qué, ¿no? Porque él es el epítome de la luz, y contar cosas malas sobre él pues la va a hacer ganar mucho dinero. Sí, porque Rita no hace las cosas por sacar la verdad, por ser una periodista maravillosa. No, no. Lo hace por dineros y por fama. No me parece mal que cuente la historia de Dumbledore, pero ¿por qué agregarle todo ese sensacionalismo alrededor? Cosas que ni siquiera estás segura. Decir que la relación entre Harry y Dumbledore era turbia. ¿Turbia en qué? ¿En qué? Si el propio Harry no ha dicho nada. Bueno, gente, vamos con el último capítulo del día de hoy. El capítulo número 3. La despedida de los Dursley. Vamos a ver a los Dursley por última vez. ¡Aplaudamos! Y despidámoslo. Con alegría. Con felicidad. Que oye, al menos se van vivos. No me hubiese importado que los mataran, ¿eh? ¿Os imagináis una lucha épica en la que Voldemort y sus mortífagos van a Private Drive y empiezan a lanzarles hechizos y los Dursley salen corriendo en pánico, en plan pollo sin cabeza, y los matan? Al menos a Vernon, ¿vale? Al menos a Vernon. Y Harry huye con un traslador ilegal y termina pues donde tiene que terminar. No habría estado mal, ¿eh? El portazo de la puerta de entrada resonó en el piso de arriba y una voz gritó: tú! Como hacía 16 años que lo llamaban así cuando querían hablar con él, Harry no tuvo ninguna duda de que su tío lo requería. Sin embargo, no respondió inmediatamente. Siguió contemplando el fragmento de espejo en que, por una milésima de segundo, le había parecido ver un ojo de Dumbledore. Solo cuando su tío bramó ¡Muchacho!, se levantó poco a poco y fue hacia la puerta de su dormitorio, deteniéndose para meter el pedazo de espejo roto en la mochila, donde había guardado las otras cosas que deseaba llevarse. Se lleva el pedazo de espejo porque era de Sirius y porque vio un ojo en él. ¡Te tomaste tu tiempo, eh! Rugió Vernon Dursley cuando el muchacho apareció en lo alto de la escalera. ¡Ven aquí! ¡Quiero hablar contigo! Bajó despacio los escalones, con las manos en los bolsillos de los vaqueros. Cuando llegó a la sala, vio que los tres Dursley se hallaban allí. Estaban vestidos como si fueran a irse de viaje. Tío Vernon tenía una campera beige con cierre, tía Petunia un pulcro saco de color salmón, y Dudley, su corpulento, rubio y musculoso primo, una campera de cuero. Corpulento, rubio y musculoso, ¿eh? Ya no está gordito, está musculoso, porque recordemos que Dudley hace boxeo. ¿Qué ocurre?, preguntó Harry. ¡Siéntate!, ordenó tío Vernon, y su sobrino enarcó las cejas. ¡Por favor!, añadió, e hizo una mueca, como si esas dos palabras le lastimaran la garganta, seguramente. No sabe lo que es la amabilidad. Le duele, le quema, le lastima por dentro. Harry se sentó. Creía saber lo que iba a pasar. Su tío empezó a pasearse por la sala. Tía Petunia y Dudley seguían sus movimientos con expresión de angustia. Por fin, Vernon Dursley, cuya enorme y morada cara se contraía en un gesto de concentración, se detuvo delante del muchacho y anunció: ¡Cambié de idea! ¡Qué sorpresa!, replicó Harry. ¡No permitas que te hable con ese tono!, chilló tía Petunia, pero su esposo la calló con un ademán. ¡Todo esto es un cuento chino!, continuó Vernon, fulminando al muchacho con sus ojitos porcinos. Decidí que no creo ni una sola palabra. Nos quedamos aquí. ¡No vamos a ninguna parte! Como tú quieras, hijo de mi vida. A mí me da igual. Yo te advertí. Harry sintió una mezcla de regodeo y exasperación.
Vernon Dursley llevaba 4 semanas cambiando de idea cada 24 horas. Cargaba el coche, lo descargaba y volvía a cargarlo cada vez que alteraba sus planes. El momento más divertido para Harry había sido cuando su tío, que no sabía que Dudley había puesto las pesas a su valija después de la última vez que su padre descargara el coche, intentó levantarla para meterla en el baúl y se cayó de golpe. Había soltado una buena retahíla de gritos e improperios. Pues sí que está fuerte el Dudley, ¿eh? Según tú, prosiguió Vernon, reiniciando sus paseos por la sala. Petunia, Dudley y yo estamos amenazados por... Algunos de los míos, sí, afirmó Harry. ¡No te creo!, le espetó su tío, y volvió a detenerse delante de él. Me pasé la noche en Vera dándole vueltas al asunto, y opino que es una estratagema para quedarte la casa. ¿La casa?, repitió Harry. ¿Qué casa? ¡Esta casa!, chilló Vernon, y la vena de la frente le latió. ¡Nuestra casa! En este barrio, el precio de la vivienda se está disparando. Lo que quieres es quitarnos del medio para poder hacer tus embrujos, y antes de que nos demos cuenta la escritura esté a tu nombre y... ¡Qué ridículo! Harry es millonario, Vernon. Tu casa ni le va ni le viene. Además que está llena de malos recuerdos. ¿Te volviste loco?, replicó Harry. ¿Una estratagema para quedarme esta casa? ¿De verdad eres tan estúpido como pareces? ¿Cómo te atreves?, saltó tía Petunia, pero Vernon la hizo callar de nuevo con un ademán. Al parecer, el escarnio de su aspecto personal no era nada comparado con el peligro que había detectado. Por si no te acuerdas, dijo Harry, yo ya tengo una casa, la que me dejó mi padrino. ¿Para qué iba a querer esta? ¿Por los recuerdos felices? Es que, a ver, ¿para qué la quiero? Se produjo un silencio y Harry creyó que había impresionado a su tío con ese razonamiento. Dices que es el Lord... como se llame, retomó Vernon su argumentación. Voldemort, aclaró su sobrino, impaciente. Y ya hemos hablado de esto cientos de veces, y no lo digo yo, es la verdad. Dumbledore te lo explicó el año pasado, y Kingsley y el señor Weasley... Vernon Dursley encorvó los hombros, furioso, y Harry dedujo que intentaba ahuyentar los recuerdos de la inesperada visita, recién empezadas sus vacaciones de verano de 2 magos. En efecto, cuando abrieron la puerta y vieron a Kingsley Shacklebolt y a Arthur Weasley, los Dursley se habían llevado una desagradable sorpresa, pero Harry reconocía que, dado que en una ocasión el señor Weasley había destrozado la mitad de la sala de aquella casa, era lógico que su reaparición no causara demasiado placer a tío Vernon. Bueno, pero lo arregló, eso es lo importante. Cómo me reía aquella vez. Kingsley y el señor Weasley también te lo explicaron, repitió Harry. Implacable. En cuanto cumpla 17 años, el encantamiento protector que me mantiene a salvo se romperá, y eso los expondrá al peligro tanto como a mí. La Orden está segura de que Voldemort vendrá por ustedes, ya sea para torturarlos e intentar averiguar mi paradero, o porque crea que si los toma como rehenes, yo volveré para rescatarlos. Las miradas de tío y sobrino se cruzaron, y Harry tuvo la certeza de que en ese instante ambos se preguntaban lo mismo. Entonces, Vernon comenzó nuevamente a pasearse, y el muchacho continuó. ¿Creéis que Harry iría a salvar a los Dursley? A ver, yo creo que si les pasa algo y tienen la oportunidad de protegerlos y ayudarlos, sí. Pero, ¿iría a salvarlos si los secuestraran? No lo sé. Lo pongo en duda. No estoy tan segura. A Dudley ya lo salvó, por eso. Porque una cosa es que estén en una situación de peligro juntos y él los salve, y otra cosa es que los secuestren y él vaya a buscarlos específicamente, ¿sabéis? Harry literalmente salva a Draco cuando a Ron le valía muchas hectáreas de verga. Esa es la manera en la que Harry es. Ya, pero no es lo mismo ir a salvar a alguien que está secuestrado a ayudar a alguien que tengo delante que está en peligro. No es lo mismo. Tienen que esconderse y la Orden quiere ayudarlos. Les están ofreciendo una protección excelente, la mejor que puede haber. Su tío no dijo nada y siguió dando vueltas por la sala. Afuera, el sol estaba a punto de ocultarse detrás de los setos de ligustro y la máquina de cortar pasto del vecino volvía a detenerse. ¿Pero no existe un ministerio de la magia?, preguntó de pronto Vernon Dursley. Sí, claro que sí, contestó Harry, sorprendido. Entonces, ¿por qué no nos protege el ministerio? Me parece a mí que, como víctimas inocentes que somos, cuyo único delito ha sido hospedar a un individuo fichado, deberíamos tener derecho a recibir protección del gobierno. ¿A un individuo fichado? No sé. ¿Pero qué te pasa? Si quieres protección del gobierno, adelante, pero te van a matar. Harry no logró contener la risa. Era típico de su tío depositar sus esperanzas en el gobierno, incluso en el de ese mundo que tanto despreciaba y del que tanto desconfiaba. Ya oíste lo que dijeron el señor Weasley y Kingsley, repuso. Creemos que se han infiltrado en el ministerio. Vernon fue hasta la chimenea y regresó. Respiraba tan hondo que se le movía el espeso bigote negro y todavía tenía la cara morada por el esfuerzo de concentración. «Está bien», dijo.
deteniéndose una vez más frente a su sobrino. Está bien, supongamos que aceptamos esa protección, pero sigo sin entender por qué no pueden asignarnos a ese tal Kingsley. Harry se esforzó por no poner los ojos en blanco. Esa pregunta se la había formulado muchas veces. Como ya te dije, respondió, apretando los dientes, Kingsley se encarga de proteger al ministro quiero decir, al primer ministro de ustedes. ¡Exacto! ¡Porque es el mejor!, bramó tío Vernon, señalando la pantalla del televisor. Los Dursley habían visto a Kingsley en el noticiero, caminando discretamente detrás del primer ministro Muggle mientras este visitaba un hospital. Vosotros no sois tan importantes como el ministro. Sois unos mindundis. A nadie les importa si vivís o morís. Dad las gracias que os están protegiendo, porque yo os dejaría ahí. Esa imagen y el hecho de que Kingsley tuviera una habilidad especial para vestirse como un Muggle, por no mencionar el efecto tranquilizador de su grave y pausada voz, consiguió que los Dursley confiaran en él como jamás habían confiado en ningún mago, aunque era cierto que ninguno lo habían visto con el aro puesto. ¿Qué aro? Kingsley usa un pendiente, creo. Ah, vale, el aro. Yo estaba pensando en otra cosa, la verdad. Sí, pero resulta que él está ocupado, aclaró Harry, y Hestia Jones y Dedalus Diggle están perfectamente capacitados para realizar este trabajo. Si al menos hubiéramos leído sus currículum, rezongó Vernon. ¿Cómo que sus currículum? ¿Para qué quieres ver sus currículum si los pobres deben dedicarse a otras cosas? Creo que Hestia Jones trabaja para el ministerio y Dedalus Diggle... no sé, pero... No es que sean aurores tampoco, solo son miembros de la Orden del Fénix. Entonces Harry perdió la paciencia, se levantó y se aproximó a su tío, señalando el televisor. Esos accidentes, aviones estrellados, explosiones, descarrilamientos, así como cualquier otra desgracia que haya sucedido desde que vimos las últimas noticias, no son accidentes. Está desapareciendo y muriendo gente, y Voldemort se encuentra detrás de todo esto. Ya te lo dije 100 veces, Voldemort mata muggles por pura diversión. Hasta la niebla está producida por los dementores, y si no te acuerdas de quiénes son, pregúntaselo a tu hijo. Dudley levantó automáticamente ambas manos y se tapó la boca. Sus padres y Harry lo miraron. El chico bajó lentamente las manos y preguntó: ¿Hay más? ¿Más qué?, rió Harry. ¿Quieres decir más dementores aparte de los 2 que nos atacaron? Por supuesto que hay más. Cientos de ellos, quizá miles a estas alturas, porque se alimentan del miedo y la desesperanza. Está bien, bramó Vernon Dursley. Ya dijiste lo que querías decir. Eso espero, porque cuando cumpla 17 años, todos ellos, los mortífagos, los dementores, quizá incluso los Inferi, que son cadáveres embrujados por magos tenebrosos, podrán salir a buscarlos, los encontrarán y atacarán. Y si te acuerdas de la última vez que intentaste huir de un mago, creo que admitirás que necesitan ayuda. Hubo un breve silencio durante el cual el lejano eco de los golpes de Hagrid en una puerta de madera resonó como si no hubieran pasado los años. Tía Petunia miraba a su esposo y Dudley a Harry. Por fin, el señor Dursley dijo: ¿Y qué pasará con mi trabajo? ¿Y el colegio de Dudley? Supongo que esas cosas no les importan a un puñado de magos holgazanes. ¿Es que no lo entiendes?, le espetó Harry. ¡Los torturarán y matarán como hicieron con mis padres! Honestamente, Harry lo está intentando mucho. Yo le diría, mira, está suelto, me quiere matar, vosotros sois objetivos también. Si os queréis quedar aquí, adelante. Yo ya no os voy a deciros nada más. Pero bueno, él es que es muy buena gente. Porque a mí me daría igual. Bueno, no exactamente. Probablemente tendría sentimientos por estas personas. Sentimientos muy complicados. Papá, Terció Dudley. papá, yo me voy con la orden esa. Por primera vez en tu vida dices algo con sentido común, Dudley, afirmó Harry, ahora seguro de que la batalla estaba ganada. Si Dudley estaba lo bastante asustado para aceptar la ayuda de la orden, sus padres lo acompañarían, porque nunca se plantearían separarse de su cachorrito, de casi 18 años. Miró el reloj de mesa que había en la repisa de la chimenea. Llegarán dentro de 5 minutos, anunció, y como nadie dijo nada, salió de la habitación. La perspectiva de separarse, seguramente para siempre, de sus tíos y su primo, le producía una alegría considerable, pero en la casa reinaba una atmósfera un tanto violenta, ya que... ¿qué se dicen para despedirse las personas que llevan 16 años detestándose? Nada. Silencio, gracias. Una vez en su dormitorio, Harry repasó el contenido de su mochila y luego metió entre los barrotes de la jaula de Hedwig un par de golosinas que cayeron con un ruidito sordo, pero la lechuza las desdeñó olímpicamente. También te digo que Harry, podrías haber tomado la decisión de dejar a Hedwig con Hagrid, pero bueno, ya es tarde para pensarlo. Y también pienso que ¿por qué no se llevaron a Harry antes de que cumpliera los 17 años? Hacen como que va a la casa, pero enseguida lo sacan de allí, que tome el metro. Los mortífagos no se habrían enterado, ¿por qué no?
Igual no sabían en dónde ponerlo, en qué lugar seguro, no sé. Es que hay muchas cosas que se podrían haber hecho diferente, pero bueno, continuemos. No tardaremos en irnos, le dijo, y entonces podrás volver a volar. De repente sonó el timbre de la puerta. Harry vaciló un momento, pero salió de su habitación y bajó la escalera. Era excesivo pretender que Hestia y Dedalus se las arreglaran solos con los Dursley. ¡Harry Potter! Chilló una emocionada voz en cuanto el muchacho abrió la puerta. Perdón, pensé que era Dobby, la verdad. Un individuo bajito, con una galera violeta, le hizo una profunda reverencia. ¡Es un gran honor, como siempre! Gracias, Dedalus, repuso Harry, dirigiéndole una tímida y embarazosa sonrisa a la morena Hestia. Les agradezco que hagan esto. Miren, aquí están, mis tíos y mi primo... ¡Buenas tardes, parientes de Harry Potter! Saludó Dedalus alegremente al entrar con decisión en la sala. A los Dursley no les gustó nada ese tratamiento, y Harry temió que volvieran a cambiar de idea. Al ver al mago y la bruja, Dudley se acercó más a su madre. ¡Veo que están listos para partir! ¡Excelente! El plan, como les explicó Harry, es muy sencillo, dijo Dedalus, mientras examinaba el enorme reloj que sacó de su bolsillo. Nos iremos antes que Harry, debido al peligro que conlleva emplear la magia en esta casa. Puesto que el muchacho todavía es menor de edad, si lo hiciéramos el ministerio tendría una excusa para arrestarlo. Nos subiremos al coche y nos alejaremos unos 15 kilómetros. Luego desapareceremos e iremos al lugar seguro que seleccionamos para ustedes. Supongo que sabe conducir, ¿verdad? Le preguntó a tío Vernon. Si sé conducir. ¡Por supuesto que sé conducir! Farfulló Vernon. Es usted muy inteligente, señor, muy inteligente. Reconozco que yo me haría un lío tremendo con todos esos botones y palancas, declaró Dedalus. Era evidente que creía estar halagando a Vernon Dursley, pero este iba perdiendo confianza en el plan con cada palabra que pronunciaba el mago. Cállate, Dedalus, por favor. Bueno, no sé por qué le digo Dedalus, es Dedalus. ¡Ni siquiera sabe conducir! Masculló, y el bigote se le agitó con indignación. Pero por suerte, ni Dedalus ni Hestia lo oyeron. Tú, Harry, continuó el mago, esperarás aquí hasta que llegue tu escolta. Hubo un pequeño cambio de planes. ¿Qué quiere decir?, saltó el chico. Yo creía que iba a venir Ojo Loco y me llevaría mediante la aparición conjunta. No puede ser, intervino Hestia, lacónica. Ya te lo explicará él mismo. Los Dursley, que escuchaban la conversación con cara de no entender nada, dieron un respingo cuando una fuerte voz chilló. ¡Apúrense! Harry recorrió la habitación con la mirada hasta que comprendió que la voz había salido del reloj de bolsillo de Dedalus. ¿Qué voz? ¿Quién es? Sí, es cierto. Estamos operando con un margen de tiempo muy ajustado, aclaró el mago, asintiendo a su reloj y guardándoselo en el bolsillo del chaleco, su reloj. Intentaremos que tu salida de la casa coincida con la desaparición de tu familia, Harry. De ese modo el encantamiento se romperá en el preciso instante en que todos vayan hacia un lugar seguro. Se dio vuelta hacia los Dursley y añadió. Bueno, ¿estamos listos para partir? Nadie le contestó. Tío Vernon seguía contemplando, horrorizado, el abultado bolsillo del chaleco del mago. Quizá deberíamos esperar en el vestíbulo, Dedalus, murmuró Hestia, creyendo que demostrarían muy poco tacto si se quedaban en la sala mientras Harry y los Dursley intercambiaban afectuosas y quizás emotivas palabras de despedida. No va a pasar, Hestia, tranquila, Bonica. No hace falta, murmuró Harry, pero su tío zanjó la situación diciendo en voz alta. Bueno, muchacho, adiós. Vernon Dursley levantó el brazo derecho para estrecharle la mano, pero en el último momento debió de sentirse incapaz de ello, porque cerró la mano y balanceó el brazo adelante y atrás como si fuera un metrónomo. Tampoco quería que me estrecharas la mano, la verdad. Guárdate eso, por favor. ¿Listo, Didi?, preguntó tía Petunia, verificando, nerviosa, el cierre de su cartera para no tener que mirar a Harry. Dudley no contestó, pero se quedó allí parado, con la boca entreabierta, y Harry se acordó de Graup, el gigante. ¡Nos vamos!, anunció tío Vernon, y ya había llegado a la puerta de la sala cuando su hijo masculló. No lo entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes, caramelito?, preguntó tía Petunia, mirándolo con extrañeza. Dudley levantó una mano, enorme como un jamón, y señalando a Harry, preguntó. ¿Por qué no viene con nosotros? Sus padres se quedaron paralizados, mirándolo como si acabara de expresar el deseo de ser bailarina. ¿Qué dices?, tronó Vernon. ¿Por qué él no viene con nosotros? ¿Por qué no quiere?, repuso Vernon. Se dio vuelta, fulminó a Harry con la mirada y añadió. No quieres venir, ¿verdad que no? No, claro que no. ¿Lo ves?, le dijo Vernon a su hijo. Y ahora, vámonos. Esto demuestra que le preocupa. Y me parece bonito, porque, a ver, Dudley creció así por sus padres. Probablemente habría sido una persona completamente diferente si hubiese tenido buenos padres. Entonces, me gusta el hecho de que, a pesar de cómo le educaron, él está sabiendo ver fuera de eso y me alegro mucho. Creo que estará bien en el futuro. Vernon Dursley salió al vestíbulo y oyeron cómo se abría la puerta de entrada, pero Dudley no se movió. Tras dar unos pasos vacilantes, tía Petunia se detuvo también. ¿Y ahora qué pasa?, gruñó su marido y volvió a plantarse en el umbral.
Al parecer, Dudley lidiaba con conceptos demasiado difíciles para expresarlos con palabras. Tras unos momentos de dolorosa lucha interna, cuestionó. Pero, ¿a dónde va a ir? Los tíos de Harry se miraron, de pronto asustados por la pregunta de Dudley. Hestia Jones interrumpió el silencio. Pero, ustedes saben a dónde irá su sobrino, ¿verdad? Preguntó, desconcertada. ¡Claro que lo sabemos!, contestó Vernon Dursley. Se va con los de su calaña, ¿no? ¡Métete en el coche, Dudley! ¡Ya escuchaste a ese hombre! ¡Estamos apurados! Y volvió a ir hasta la puerta de entrada, pero su hijo no lo siguió. ¿Dijo que se va con los de su calaña? Hestia estaba escandalizada. Harry ya había vivido otras veces esa reacción, pero los magos y las brujas no entendían que los parientes más próximos del famoso Harry Potter se interesaran tan poco por él. No pasa nada, la tranquilizó Harry. No importa, en serio. ¿Que no importa? Repite Hestia, elevando la voz amenazadoramente. Es que esta gente no se da cuenta de lo que has llegado a sufrir, ni del peligro que has corrido, ni de la excepcional posición que ocupas en el seno del movimiento contra Voldemort. No, la verdad es que no. Ellos creen que lo único que hago es ocupar espacio, pero estoy acostumbrado a... Yo no creo que lo único que hagas sea ocupar espacio. Si Harry no hubiera visto cómo Dudley movía los labios, quizá no lo habría creído. Miró a su primo unos segundos antes de aceptar que era él quien había hablado, porque, para empezar, Dudley se había sonrojado. Harry se quedó abochornado y atónito. Bien, gracias, Dudley. Una vez más, dio la impresión de que Dudley lidiaba con pensamientos demasiado complicados para expresarlos, hasta que logró balbucear. Tú me salvaste la vida. No exactamente, repuso Harry. Lo que te hubiera quitado aquel Dementor habría sido el alma. Miró con curiosidad a su primo. Durante ese verano y el anterior apenas se habían relacionado, porque Harry había pasado poco tiempo en Private Drive y casi siempre se encerraba en su habitación. Sin embargo, entonces comprendió que la taza de té frío con que había tropezado esa mañana no era ninguna broma ingeniosa. Se la dejó él para que tomara el té. Es como silencioso. No sé, me parece bonito que madure, ¿sabes? Que deje atrás eso y que se dé cuenta de que eso estuvo mal. Me da esperanzas para el futuro. Aunque estaba emocionado, lo alivió que Dudley hubiera agotado su capacidad de manifestar sus sentimientos. Tras despegar los labios un par de veces más, su primo, rojo como un tomate, decidió guardar silencio. Tía Petunia rompió a llorar. Hestia Jones le dirigió una mirada de comprensión que se transformó en indignación al ver que la mujer corría a abrazar a Dudley en lugar de a Harry. ¡Qué tierno eres, Davers! Sollozó Petunia, hundiendo la cabeza en el inmenso pecho de su hijo. ¡Qué chico tan encantador! ¡Mira que darle las gracias! Pero si no le ha dado las gracias, protestó Hestia, ofendida. Solo dijo que no creía que Harry únicamente ocupase espacio. Hestia, no lo intentes. Pero viniendo de Dudley, eso es como decir te quiero, aclaró Harry, que se debatía entre el fastidio y las ganas de echarse a reír, mientras su tía seguía abrazando a Dudley como si éste acabara de salvar a su primo de un edificio en llamas. ¿Nos vamos o no?, rugió tío Vernon, que había reaparecido en el umbral de la sala. Creía que tenían un margen de tiempo muy ajustado. Sí, es verdad, confirmó Dedalus Diggle, que había observado la escena con aire de desconcierto. Tras recobrar la compostura, añadió: tenemos que irnos. Harry... Decidido, fue hacia el muchacho y le estrechó la mano enérgicamente. ¡Buena suerte! Espero que volvamos a vernos. Todas las esperanzas del mundo mágico están puestas en ti. ¿Por qué le tenías que decir eso? Pobre Harry. Gracias. Adiós, Harry, se despidió Hestia y también le estrechó la mano. Pensaremos en ti. Espero que todo salga bien, repuso el muchacho, mirando de soslayo a tía Petunia y a Dudley. Sí, estoy segura de que terminaremos siendo íntimos amigos, vaticinó el mago alegremente, y al salir de la habitación agitó su galera. Hestia lo siguió. Ay, Dedalus, Hestia, os acompaño en el sentimiento. Pobrecitos. Dudley se soltó con cuidado del abrazo de su madre, se aproximó a Harry, que tuvo que dominar el impulso de amenazarlo con magia, y le tendió una manaza rosada. ¡Diablos, Dudley!, exclamó Harry, mientras tía Petunia sollozaba con renovado ímpetu. ¿Estás seguro de que los dementores no te cambiaron la personalidad? No lo sé, farfulló el chico. Nos vemos, Harry. Sí, Harry le tomó la mano y se la estrechó. Puede ser. Cuídate, Big D. ¡Qué bonito! Dudley esbozó una sonrisa y salió de la habitación con torpeza. Harry oyó sus fuertes pisadas por el camino de grava y cómo se cerraba la puerta del coche. Tía Petunia, que tenía la cara hundida en un pañuelo, alzó la cabeza al oír el ruido.
Al parecer no había previsto quedarse a solas con su sobrino, de modo que guardó precipitadamente el pañuelo húmedo en el bolsillo y dijo: Bueno, adiós. y caminó hacia la puerta sin mirarlo. Adiós, repuso Harry. Ella se detuvo y se dio vuelta. Por un instante, Harry creyó que quería decirle algo, porque le lanzó una extraña y trémula mirada y despegó los labios, pero entonces hizo un gesto brusco con la cabeza y salió presurosa de la habitación tras los pasos de su esposo y su hijo. Y así concluye el capítulo número 3. Comentarios sobre el capítulo. Bueno, no esperaba nada de Vernon y me ha dado justamente lo que esperaba, nada. Sí que esperaba de Dudley que se despidiera, oye, bien, porque yo creo que eso, ha crecido como ha crecido por culpa de sus padres y sin embargo se está dando cuenta de que eso no estaba bien y tengo esperanzas en él, la verdad, tengo esperanzas en que se convierta en una buena persona y oye, me alegro de que sintiera algo por su primo, porque esto confirma que se preocupa por él, que no quiere que le pase nada malo. Entonces, eso me gusta y me llena de alegría. En cuanto a Petunia, la verdad tampoco esperaba mucho de ella. De hecho, ha hecho más de lo que esperaba. ¿Qué pensáis que le hubiese gustado decirle y al final no le dijo? ¿Algo sobre su madre, quizá? No sé. Habría estado interesante que le dijera: Tu madre habría estado orgullosa de ti. y que se fuera. Habría sido un gesto bonito. Más viniendo de ella, que era su hermana, que la conoció mejor que cualquier otra persona. Claramente lo que todos le dicen a Harry: tienes los ojos de tu madre. Puede ser, ¿te imaginas que le dijera eso al final? Tienes los ojos de tu madre. Pero bueno, así fue como se despidieron. Es triste porque estamos acostumbrados a decir, bueno, ya nos veremos el año que viene en el siguiente libro, pero ya no va a haber siguiente libro. ¿Quién pensaría que echaríamos de menos a los Dursley y su comportamiento asqueroso? Los inicios siempre son muy divertidos. Gracias a los Dursley, mi momento favorito es posiblemente cuando los gemelos le hicieron crecer la lengua a Big D, así como la destrucción de su chimenea. Sí, fue muy gracioso. Yo no lo extrañaré, en especial a Vernon, que desearía que se muriera. Te imaginé diciéndolo muy seria. Quizá le quería pedir perdón por todo lo que le ha hecho. No creo. Ella es muy orgullosa y por la actitud que mostraba incluso hasta el final, dudo que le quisiera pedir perdón. Dudo que ella piense que hizo algo mal. Creo que el único con conciencia en esa familia es Dudley. Yo creo que hubiera sido cool que muriera algún Dursley y así se dieran cuenta de lo equivocados que estuvieron con Harry y tuvieran redención o algo. Es que no habría pasado eso, Puente. Porque si un Dursley hubiese muerto, le habrían echado la culpa a Harry. Creo que el peor castigo para ellos es tener un nieto mago. Sí, pero pobre nieto. Y bueno, gente, esa ha sido la lectura por el día de hoy. El comienzo del libro número 7. Tengo un sentimiento extraño en mi interior, la verdad, chicos. Estoy como feliz y triste a la vez. Ya llevamos esto de libro. Sí que es poquito, pero siento que va a ser como el sexto. Que voy a sentir que llevamos demasiado rápido. Y me da mucha pena, pero nada. Hemos comenzado las reliquias de la muerte. Y el stream que viene va a ser terrible. O sea, preparar los pañuelos, porque si este ha sido una puñalada tras otra, en el stream que viene vamos a sufrir múltiples dolores, porque se nos va Hedwig, gente. O sea, ya viene el momento en que se nos va Hedwig. En el siguiente stream nos tocarían, no sé si 3 o 2 capítulos, ¿vale? Pero en el caso que fueran 3, nos tocarían los 7 Potter, el guerrero caído y el Ghoul en pijama. Espero que estéis preparados, porque yo no. Muchísimas gracias por la compañía, muchísimas gracias por soportarme, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en el comienzo de este 7º libro y espero que también lo estéis para el final. Besitos, os quiero mucho, bonicos, y nos vemos el martes con más Harry Potter. Oh, Hedwig. Perdón, es que me duele más la muerte de Hedwig que la de Ojo Loco.